Con estas inoculaciones se puso en marcha un experimento masivo. Están lanzando armas biológicas contra la población. ¿Qué nos están diciendo? Que además tú tienes que seguir con el antivirus pinchándotelo cada año. Ahora mismo la ciencia solo respalda los efectos de trombos, pero no que un turbocáncer sea efecto Correcto. Las instituciones públicas no hablan y va subiendo el gobierno, las farmacéuticas, de quién son propiedad las farmacéuticas. Los medios de comunicación tienen dueños. Son al mismo tiempo dueños de la farmacéutica, dueños de las industrias militares, de la alimentación. Pfizer, BlackRock, Vanguard. Por encima de eso hay otra capa más de poder. El concepto long COVID puede ser algún tipo de tapadera para frenar lo que es inevitable. Todo viene en conexión con la Agenda 2030, reducción de la población. En clínicas de fertilidad, a mí se me ha llegado a reconocer que a las pacientes se les ha dicho: Bienvenidos y bienvenidas a Podcast La Hoguera, a un episodio especial con público. Bienvenidos a los invitados, muchísimas gracias por haber venido aquí. Marisa García Alonso, farmacéutica y científica, divulgadora científica. Cristina Martín Jiménez, periodista, escritora. Beata Legón, periodista también y abogada. Y nuestro querido abogado de Derecho Sanitario, Francesc Feliu. Gracias por venir hasta Podcast La Hoguera. Gracias. La cuestión es que están ocurriendo muchas cosas a nivel político en el mundo, pero detrás de eso están ocurriendo otras tantas cosas, bajo mi punto de vista, bastante graves, como son todas las enfermedades que están aconteciendo en relación a un concepto que yo lo he estado escuchando mucho últimamente y no termino de entenderlo y yo no sé a qué se asocia. Entonces la primera pregunta va por ahí. ¿Qué es el long COVID? Vamos a empezar a poner contexto. Marisa, ¿quieres empezar tú? Realmente cuando estamos hablando de una enfermedad viral que ha generado tantísima disrupción inmunitaria, el cuerpo de cada uno de nosotros alberga bacterias, virus, protozoos, un montón de bichillos que conviven en simbiosis, ¿no? Cuando tú a ciertas bacterias que en su día controlaste, porque todos nos infectamos poco a poco de muchas cosas, y que tu inmunidad la tiene controlada, pero de repente algo distorsiona esa inmunidad, ya sea un virus o ya sea el antivirus, de repente todo eso que estaba controlado por ti, por tu propia inmunidad, sale adelante, sale a la luz. ¿Qué es lo que nos dice el sistema de lo que significa realmente long COVID? ¿Es que el COVID y sus efectos colaterales se han prolongado en el tiempo y nos están impidiendo tener salud? ¿Qué quieren decirnos? Bueno, ahora Francesc, que también tiene muchísimo que decir. ¿Pero qué nos están diciendo? No, es que el COVID ha generado tanta enfermedad que además tú tienes que seguir con el antivirus pinchándotelo cada año, porque es que fíjate toda la enfermedad que genera. ¿Perdona? ¿Qué es lo que está generando la enfermedad en realidad? Francesc. Mira, la gente lo que le pasó en líneas generales fue la evolución de un cuadro pluripatológico, de mucha sintomatología a la vez, que no sabían exactamente de qué se trataba. Por ejemplo, habían personas que tenían taquicardias, había personas que tenían ictus, había personas con cardiopatías, habían personas con neuropatías, habían personas con cansancio extremo, habían personas, como decía, taquicardias en reposo, sin hacer un esfuerzo. Entonces, todo esto había un patrón en común, que era: yo me vacuno en tal fecha y a partir de esa fecha desarrollo todo esto. Muchas de las personas tuvieron la suerte, algunas de ellas, en que encontraron a un médico abierto de mente y puso que sí que era un efecto postvacunal. Eso fue algunas. La gran mayoría no, ni tan siquiera el médico que la atendía ni se cuestionaba que eso viniera por la vacuna. Por tanto, diríamos que un alto porcentaje de personas se encontraron a servicios sanitarios absolutamente opuestos a reconocer que era un tema postvacunal. A raíz de cada vez más personas, ya no personas antivacunas, personas policías, personas guardias civiles, personas militares, personal sanitario, profesores, personas que cada vez desarrollaban más, fue apareciendo lo que ahora estamos llamando long COVID, o como acaba de reconocer actualmente el Hospital Clínico de Barcelona, que es el síndrome de vacunación posaguda contra la COVID-19. ¿Por qué digo el Hospital Clínico? Porque el Hospital Clínico lo que ha hecho, hay una unidad allí, en donde está haciendo estudio de todas las historias clínicas que hay, y están detectando que esta serie de patologías, cansancio extremo, me he olvidado, la fatiga crónica, la encefalopatía miálgica, la fibromialgia, todo esto es un nuevo posible diagnóstico que se debe de acabar reconociendo. Y el Hospital Clínico ya está haciendo informes médicos de la pública en esa línea. Entonces esto es importante porque le estamos empezando a poner un nombre
a lo que estas personas han estado luchando. Y tener ese nombre es muy importante, porque primero tienes la relación de causalidad entre vacuna y el daño que has producido, y segundo, intentar buscar una solución, porque si la única solución es vamos a hacer a esta persona un electro es como una fotografía de qué pasa en este momento en la calle. Si yo estoy bien, no voy a poder detectar. Si me hacen electros, si me hacen TACs que salen normales, si me hacen resonancias que salen normales, si todo sale normal, pero tienes a un tío, a una persona hecha polvo, no le puedes decir que está bien, porque lo que estaba pasando es que te decían que estaba bien y te decían que el problema lo tenías aquí, en tu cabeza. Y eso era grave, porque tú estás jodido no lo siguiente, y tienes a un médico que no te da una solución, tienes a un médico que te dice que esto te voy a derivar al psiquiatra, y si tú le preguntas a un psiquiatra cuántos pacientes ha curado a lo largo de su vida, probablemente te dirá que 0. Por lo tanto, te someten a una medicación, ¿para qué? Para que tu mente se vaya por las nubes, ¿vale? Sin que tengas una solución. Entonces, antes, no sé si estábamos empezando a grabar el podcast o no, decías, bueno, se está olvidando a la gente, ¿no? Yo creo que no. Creo que se está poniendo este tema encima de la mesa, y cada vez más, porque gracias a las redes sociales y también gracias a sentencias judiciales que se están ganando, se reconoce que esta gente tiene efectos secundarios de la vacuna de la COVID-19. Y esto en mayúsculas. Y está bien que luego, supongo que Marisol hablará de cómo hay que tratar a estas personas ahora que se sabe qué es lo que tienen. De hecho, que estemos ahora mismo hablando de este tema y que estos días pasados lo hayamos anunciado en redes sociales y no nos hayan baneado, es un indicador de que algo está sucediendo, de que algún hilo se está moviendo. Pero a mí me gusta preguntar, por ejemplo, a Bea, si crees que el concepto long COVID puede ser algún tipo de tapadera para frenar lo que es inevitable que está por venir. A ver, hay un elemento que es muy importante y es fundamental, y es entender qué es este virus. Porque claro, y yo hablo desde el ámbito de la información, del derecho a la información, del derecho al consentimiento informado que se deriva de todo esto, y sobre todo nuestra científica en la mesa va a saber mejor que yo explicar esto. Pero lo que ya hay sobre la mesa, y ya hay información que ha salido recientemente, y a pesar de su gravedad en España, ¿por qué será? Esto pasa casi inadvertido. Ya ha habido informes de inteligencia en Alemania, ya ha habido informes de inteligencia en Estados Unidos, ya ha habido sobre la mesa el reconocimiento del origen del SARS-CoV-2 en un biolaboratorio en Wuhan, que es muy interesante toda la información que hemos conseguido ir destapando de todo esto, y esto también tiene que servir para entender todo lo que ha venido después. El SARS-CoV-2 es un virus cuyo origen está en un laboratorio donde se estuvo trabajando con ganancia de función. ¿Qué significa esto? La ganancia de función es un experimento que tiene la posibilidad de coger un virus que está en la naturaleza, a sus anchas, viviendo, y tú lo metes en el laboratorio y dices, vamos a ver qué pasaría si yo a este patógeno lo muto y lo hago que sea más transmisible y que además sea más letal. Porque el coronavirus es algo que en veterinaria se ha venido estudiando durante muchísimo tiempo y no han dado con resultados eficaces en el ámbito animal, pero no pasaba al hombre. O sea, no había ese salto zoonótico del que nos quisieron hablar. Nos contaron la película del mercado de mariscos de Wuhan, nos contaron la película del pangolín, nos contaron luego la de los perros mapache. Todo esto ha tenido mucho que ver también con la corrupción de las revistas técnicas científicas, que esto también ha salido a la luz, la colaboración inestimable de los verificadores, que han demostrado ser unos absolutos vendidos a los intereses de lo que había detrás de esto, que ya hablaremos. No es solamente la industria farmacéutica, aquí hay una rama que tiene que ver con el ámbito de la defensa. Se estaba trabajando con, claro, alguno pensará, ¿pero por qué estaban en un laboratorio de Wuhan con fondos americanos provenientes del Departamento de Defensa a través de una empresa que se llamaba, una empresa pública, EcoHealth Alliance? Nosotros hemos tenido la posibilidad en nuestro canal de entrevistar en exclusiva y en primicia aquí en Europa al que era vicepresidente de EcoHealth Alliance, que compareció Andrew Huff ante el Congreso de Estados Unidos,
a reconocer, este señor tiene un perfil doctor a nivel científico, pero militar también. Es decir, no, nosotros estábamos aquí experimentando con ganancia de función, que estaba prohibida en Estados Unidos por la peligrosidad de que te pongas a enredar con esto y se escape y haya una fuga, como pasó en Fort Detrick, habría mucho que hablar. Y entonces él reveló todo esto ante el Congreso, se ha demostrado, se ha cortado la financiación a EcoHealth Alliance, se estuvieron falsificando informes, se estuvo falsificando información que al final se ha demostrado. ¿Por qué el Departamento de Defensa invertía en un biolaboratorio de Wuhan con la eliminación de toda la secuencia de todo este virus que había sido modificado en este laboratorio? Y ellos que te explicaban, bueno, estamos manipulando esto para adelantarnos a la naturaleza y así poder tener una vacuna. Claro, y tú dices, pero vamos a ver, criatura, si este virus en la naturaleza no ha supuesto nunca un peligro para el hombre, si nunca se ha dado ese salto zoonótico al hombre, ¿por qué estabais enredando? Porque lo que venía después realmente de todo esto, estamos hablando en términos de guerra bacteriológica, y no lo digo yo, lo dicen doctores, lo dicen expertos, y luego venía esto era la antesala de las inoculaciones. Que han traído sobre la mesa unos productos experimentales basados en tecnología ARNM que lleva años fallando más que una escopeta de feria, porque en los años 80 el doctor Malone, a quien también hemos entrevistado nosotros en exclusiva en Europa, pero nadie se quiere hacer eco de esto, nos explicaba, dijo, yo estuve enredando con esto y nos dimos cuenta de que esto era un peligro, porque esto degeneraba en cánceres, esto degeneraba en un montón de problemas porque al sistema lo volvías loco. La industria frenó el tema de la RNM porque era muy peligroso, tenía muchos potenciales posiblemente buenos, pero de momento no se había hallado esto. Con estas inoculaciones se puso en marcha un experimento masivo porque las cobayas hemos sido potencialmente millones de personas. Las reacciones que está habiendo ante estas inoculaciones de un producto experimental, que ya podremos hablar también cómo articularon esto, cambiando la definición legal en la OMS del concepto vacuna, sabiendo que esto era una obra psicológica para la población. Había un directivo de una industria farmacéutica diciendo, lo hemos llamado vacuna porque si lo llamamos quimioterapia la gente no se lo va a querer poner. La palabra vacuna está extendida entre la población como algo positivo y todos se lo van a querer poner. Pero realmente ni era una vacuna en el sentido literal de la palabra, ni había cumplido con los procesos protocolarios legales establecidos para poder someter a la población y sobre todo la cuestión de la RNM. Por eso ahora mismo estamos viendo avances en Estados Unidos, es que hay mucha tela que cortar aquí. Han recomendado, porque Kennedy está teniendo mucho cuidado, que nadie se ponga estas inoculaciones. 1, si está embarazada, 2, niños sanos y 3, menores de 65 años. Acaban de decirle a toda la población norteamericana que se acabó la fiesta. Justamente, perdona Bea, las recomendaciones que yo he estado viendo para quién se tiene que vacunar hoy día son las personas de más de 65 años. A mí personalmente me parece algo bastante peligroso, pero conecta bastante bien la historia que estás contando del ARNM con un cambio de paradigma que acerca al público, a las personas que están ahí fuera, la posible idea de que esto ya no sea una cuestión conspiranoica, sino que empiece a ser algo terrenal, algo verdadero. ¿Qué opinas de esto, Cristina, de lo que está contando Bea? De lo que estamos contando todos sobre la mesa, porque claro, todos los detalles están imbricados, ¿no? Lo que ha contado Marisa, lo que ha contado Josep, lo que ha contado Bea y lo que estamos tratando de poner negro sobre blanco. Yo escribí el libro La verdad de la pandemia y estuve investigando quién ha sido y por qué, y estuve investigando con una responsable, alta responsable, de una institución biológica en la Unión Europea. Ella es una bióloga española, entonces trabajamos juntas en ese tema. Y lo que concluimos es que están lanzando distintos virus, bacterias, llámale armas biológicas contra la población desde hace mucho tiempo, desde antes del COVID. Previamente estaba el SARS, después el SARS-CoV-1, el MERS, y lo han ido, como vemos, en distintas zonas del planeta. El MERS era en la zona más, creo que fue en Arabia, o fueron zonas desérticas, ¿no? Y lo atribuían a los camellos. En cada zona han ido investigando, cada una de estas armas son genéticas, singulares para cada genética de las regiones, para los asiáticos, para los africanos, están investigando así y están investigando cómo eso modifica las distintas genéticas que tenemos, ¿no?
esas bacterias o eso que lancen. Yo, como no soy farmacéutica, le voy a llamar arma biológica. Para mí, entonces, lo que llamaron COVID, el SARS-CoV-2, era un arma biológica porque yo tuve, sin haberme puesto la pócima mágica, tuve síntomas similares a los que manifestaban las personas que se habían puesto esta arma biológica, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una regla desmedida cuando yo ya estaba en un proceso de menopáusico y yo pensé que me iba a desangrar. Yo nunca me he asustado, yo no me asustó de nada, pero al cuarto día yo pensaba que me iba a desangrar. Digo, ¿qué está pasando aquí? Sin yo haberme puesto la pócima mágica, tengo un síntoma que sé, que me lo han comentado amigas y personas que me escriben, con lo cual es que están lanzando por tierra, mar y aire, por agua, por todas partes, y diferentes armas. Por eso, concluyo yo, lo relaciono, que los lotes de las pócimas mágicas eran diferentes. Había distintos lotes. Entonces veían cómo el lote tal reaccionaba con lo cual que habían echado en este pueblo, o en esta zona, para ver cómo reaccionaba con esta población o con la otra población. Entonces aquí... Y déjame puntualizar, porque todo viene en conexión con la Agenda 2030. El punto 1, 2 y 3. Reducción de la pobreza, reducción del hambre, reducción de la población. ¿Qué nos dice la Agenda 2030? Control demográfico, ¿no? No, despoblación. Muerte, matar. Te leo textualmente de la Agenda 2030. Alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, especialmente aquellos relacionados con la salud, la educación y la igualdad de género, contribuirá a reducir los niveles de fertilidad y desacelerar el crecimiento de la población mundial. Tengo que acompañar tu relato con una serie de pantallazos. No he podido hacer pantallazos de todos los testimonios de las personas que han escrito a una pregunta que hice en redes sociales, que era: ¿cómo ha cambiado tu vida a raíz de tu vacuna? Y han sido cientos de mensajes, pero voy a leer algunos que creo que conectan bastante bien con esto para que no parezca que nos estamos inventando ni que estamos exagerando cosas. No, es que se me ha escrito lo que acabo de leer, es del libro que lo he sacado de la Agenda 2030. Es importante que las personas que nos escuchen entiendan que esto es una conexión de datos, un cruzado de datos. Una persona cuenta aquí: artritis psoriásica, fatiga crónica, lo peor es no encontrar una solución. Sí, mi madre, cáncer, y mi padre, 2 ictus seguidos. He tenido 3 abortos, ahora tengo que pincharme heparina para no perderlo. Mi madre con miocarditis, posiblemente su pérdida de vista también. Esto es una cosa que me llama también bastante la atención, que han coincidido muchas personas, la pérdida de vista. Claro. Cuento uno más, tengo aquí 300.000 mensajes. A mi hermana de 32 años le dio una trombosis y a su pareja con 40 años pasó a la otra vida. A mí es que me parece muy casual que empiecen a suceder estas cosas con estos rangos de edad y de forma tan aguda, ¿no? Entonces, Marisa, ¿qué explicación clínica le podemos dar a que haya sido tan exagerada esta respuesta de enfermedad después de la inoculación? Mira, antes, como ha dicho Cristina, solamente ya con el arma biológica, como dice ella, solo con el virus ya, esa proteína Spike ya se vio que tenía un efecto trombótico, porque estaba generando en nuestras arterias, en nuestras paredes vasculares, una reacción trombótica que generaba muchos trombos. De hecho, la mayoría de la gente que pasaba COVID, luego cuando pasaban los días y se había mejorado, le hacíamos un dedímero, tenía muy alto. Fue uno de mis avisos cuando yo estaba en pandemia: oye, cuidado, no os creáis que esto ha terminado cuando habéis pasado una semanita, porque tenéis un dedímero, es decir, muchos trombitos circulantes muy alto, y hacéis un ejercicio de repente muy agudo, o sea, un ejercicio intenso, os podéis generar un problema cardiovascular o de ceguera, lo que sea. O sea, que ya el propio SARS-CoV-2, ya esa proteína Spike generaba esa erosión o ese trombos en circulatorio, ¿no? El propio virus. Sí, eso ocurría ya y lo vimos, y vimos muchas cosas durante la pandemia. Y esto, perdona, aparte de la inflamación. Marisa, esto tiene evidencia. Sí. Ella se lo inoculó. Cuéntale que para demostrar que existía... Sí, no, lo cuenta de hecho en un episodio que está también aquí en la hoguera. Sí, que es increíble. Claro, relato. Efectivamente. Entonces, ante esa desinformación de que no existía, ahí va la científica. Bueno, yo me lo comí. Y las historias clínicas que tú has visto. Yo me lo comí, sí. Y las historias clínicas que tú has llegado a ver. Tú a nivel objetivo
Fue lo todo tienes mío. ahí. Claro, todo Sí, fue sí. objetivo. Yo me inoculé el virus para demostrar cómo funcionaba la inmunidad, porque todo mi afán y toda mi obsesión era demostrar cómo funcionaba la respuesta inmunitaria en nuestro organismo. Hay personas, ¿vale?, que si ya tenían una inflamación crónica de bajo grado, la infección por el SARS-CoV-2 podía generarle aún más inflamación y luego eso podía complicarse con otras coinfecciones como las famosas neumonías ya por neumococo, pero esa parte, digamos, que era lo que estaba generando la primera parte de la arma biológica, ¿no? ¿Qué pasa con los antivirus, como los llamo yo, o lo llamas tú, las pócimas, ¿no? Que hacen que nuestro cuerpo fabrique proteína Spike. ¿Hola? ¿Qué hace la proteína Spike? Pues todo lo que hemos comentado, generar esos trombos, ese aumento de los trombos circulantes que dan lugar a, por supuesto, ictus, infartos, trombos en todas partes, o sea, generan un aumento del D-dímero que además se veía en el laboratorio clarísimamente, que estaba provocado por algo que hace que tus propias células fabriquen esa proteína Spike. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Y a día de hoy ya hay publicaciones que demuestran que la inmunidad innata, monocitos, macrófagos, neutrófilos, pero concretamente los monocitos están siendo afectados por esas proteínas Spike, no están funcionando adecuadamente, con lo cual no pueden defender al resto a las personas inoculadas de otras bacterias y virus a las que tienen que defenderse. Y de ahí vienen muchas de las consecuencias y efectos secundarios o reactivaciones o incluso otras infecciones de personas que no terminan de estar enfermas porque su inmunidad ya no funciona bien. Eso por un lado. Hay otros estudios que también demuestran cómo también la propia capacidad del organismo de fabricar otras proteínas necesarias está disminuida porque se está dedicando a fabricar proteína Spike y no sabemos hasta cuándo. Entonces, digamos que tenemos aquí una situación donde no solamente es el propio microorganismo, el propio arma biológica, sino el propio antivirus fabrica la misma proteína Spike que está generando todo esto de los trombos, ¿no? ¿Y qué dice, Frances, las propias farmacéuticas que crean estas vacunas? ¿Qué información añadida dan sobre efectos secundarios o posibles efectos adversos? Porque lo que tú cuentas es las posibilidades que existen por contraer el virus. Ya, pero mira, ha dicho una cosa, Frances, ha ido enumerando paso a paso la enfermedad de Lyme. Por eso yo digo, vamos a ver. Ha ido enumerando paso a paso fatiga crónica, dolor articular, niebla mental, me no puedo con la vida, las piernas me fallan. Todo lo que está contando él, si tú pones a una persona a la que le has diagnosticado una enfermedad de Lyme, es que es igual, es que es lo mismo. Y yo, mi teoría, y lo he puesto en práctica en el laboratorio demostrando el diagnóstico, es a todas esas personas se le ha reactivado unas bacterias y virus que tenían controladas. ¿Por qué? Porque su inmunidad ya no está trabajando igual, ya no está funcionando igual, aparte de los tóxicos que ya van metidos, los coadyuvantes famosos que van metidos en esas vacunas. O sea, es que es lógico que al final el sistema inmunitario empiece a tener un hackeo que no puede con él y que no puede responder adecuadamente. O sea, para que lo entendamos antes de que Frances te has metido el enemigo en el cuerpo. Claro. Te has metido la bomba en el cuerpo. O sea, desde dentro está trabajando y lo rematan con la pócima mágica. Exacto. O sea, que no va sola la vacuna. O sea, primero viene la estrategia vírica y luego te dan la teórica solución. Claro, lo que yo he comentado antes, Ya. yo sin inocularme porque tengo afecciones. ¿Qué hacía daño de la arma biológica? La proteína Spike. ¿Y qué te hace el antivirus? Fabricar proteína Spike. Pero vamos a ver. O sea, y yo Una bomba. que me empeñé en que me comprasen una máquina para medir todo esto de la respuesta inmunitaria, me di cuenta de que la verdadera respuesta inmunitaria, y lo podría demostrar a quien quiera, no estaba frente a una proteína que muta, sino frente a una proteína que no muta, que es la nuclear. Yo dije, ¿por qué no han fabricado un antivirus contra una proteína que es la nuclear, que además no genera todos estos trombos? Y además es la eficaz. Mira, cada persona que yo buscaba su inmunidad vía inmunidad celular y buscaba incluso en los linfocitos B dónde estaba realmente la respuesta natural de las personas contra este virus, todo se enfocaba contra la proteína nuclear. Ahí estaba realmente el freno contra el virus, no en una proteína que muta constantemente y que encima es dañina. Entonces, ¿por qué no fabricaron, señores, un antivirus contra una proteína que realmente, como dije una vez en un congreso, son los genitales del virus? Lo cógele de ahí, coño, que no se duplique. O sea, que se haya creado una vacuna sí
hubiera tenido sentido, pero no esa vacuna. Claro, contra lo que hace que el virus no pueda multiplicarse más. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo? Fabrica anticuerpos contra eso, en mucha mayor medida, y de esto hubo estudios, y yo lo corroboré en mi laboratorio. Hubo estudios que decían, verdaderamente, el cuerpo está trabajando contra la proteína nuclear, que muta en un porcentaje bajísimo, y que es mucho más fácil de controlar, y encima eso hace que ya el bicho no sea capaz de multiplicarse. Si me permites una anécdota, porque todo esto no habría sido posible sin la colaboración necesaria de la desinformación oficial por parte de los medios. Esto lo digo muy brevemente antes de que Francesc termine, pero es que Marisa está haciendo referencia porque hubo un punto crítico en el que la inmunidad natural, que es la que tiene nuestro sistema de una persona sana, que es lo más maravilloso que ha generado la naturaleza, nuestra capacidad de responder ante lo que pasa, y si estás sano, tu cuerpo se encarga de dar lo que necesitas. Esos estudios que empezaron a salir, como dice Marisa, no solamente se escondieron y se pretendió devastarlos, sino que yo esto lo quiero decir porque públicamente en la televisión pública vasca en España hubo un periodista, el señor Javier Lapitz, que luego se demostró además que la televisión vasca recibía fondos específicos públicos del gobierno por seguir manteniendo el discurso oficial de la pandemia, dijo que el cuerpo no generaba anticuerpos. Y lo dijo insultando a la gente. Dijo que el cuerpo era incapaz de reaccionar de manera natural a este virus y que por lo tanto necesitaba todo el mundo inocularse. Fue de tal gravedad la barbaridad que dijo este señor en la televisión pública con un sueldo público, que sigue siendo presentador de una televisión pública, que le tocó salir a pedir disculpas. Pero lo quiero dejar sobre la mesa porque es que todos los que hemos estado intentando, yo recuerdo cuando empezaron las primeras reacciones con la AstraZeneca, que lo primero que se empezó a detectar fueron unas reacciones de trombos a nivel cerebral en mujeres en edad fértil, porque se demostró que a mujeres en edad fértil el cuerpo como que de alguna manera nos tiene mucho más activas a nivel de defensa, porque estás mucho más a tope por si tienes que proteger a un bebé, tu sistema inmune está muy a tope, la reacción del cuerpo es mucho más bestia. Se empezó a detectar que había una dolencia específica en mujeres en edad fértil que generaban trombos a nivel cerebral. Supongo que os acordaréis de una maestra en Andalucía que falleció, que la pobre fue a urgencias varias veces con unos dolores de cabeza insufribles, inmediatamente después de la AstraZeneca, que es la que le inocularon al personal esencial, animándoles a que esto lo tenían que hacer por una obligación ética con la sociedad. Policías, profesores, todo este elenco de trabajadores. Esto luego lo hablará el abogado que está ganando juicios precisamente por el engaño de esa falsa obligación moral. Yo me vuelvo a este tema de esta profesora porque al marido, incluso en la autopsia, le negaron que tuviera ningún tipo de vinculación con esta inoculación. Al mismo tiempo que la propia farmacéutica que hacía estas inoculaciones en un laboratorio en Europa reconoció que es verdad que se estaban dando casos en enfermeras a las que todos les estaba pasando esto mismo y tuvieron que corregir la fórmula. Se demostró que esto estaba alterando el sistema inmune y específicamente de mujeres. A mujeres, como decía Cristina, que empezaron a tener problemas de bultos en los senos. Algunos encima decían con sorna que qué bien ponte esta que te crecen los pechos. Ja, porque había una acumulación de proteína spike acumulada que no deja de aumentar. Y que he vivido casos en los que el médico le ha llegado a decir a la paciente que quiere una solución, pues córtese los pechos, ¿qué quiere que yo le diga? Esto en la sanidad pública española. Conozco directamente 5 casos de histerectomías en mujeres a las que se les ha, lo digo feamente, pero es lo que va a entender todo el mundo, vaciado. Porque empezaron a tener problemas, sangrados o desaparición de la regla, dolores fortísimos, y para evitar que eso pudiera degenerar en cosas peores, se está empezando a extirpar el útero de una manera exponencialmente nunca antes vista. En la Agenda 2030, ahí, es que lo dicen en 4 frases. En clínicas de fertilidad, a mí se me ha llegado a reconocer que a las pacientes se les ha dicho: mira, no lo vamos a intentar más porque esto es dinero, es tiempo y es ansiedad. Te acabas de vacunar, ¿verdad? Sí. Vamos a esperar un añito a ver qué pasa, porque me estoy dando cuenta de que esto no anida en mujeres vacunadas. Claro, es que infertilizan, como contábamos al principio de todo, ¿no? La denuncia de unos médicos nigerianos que ya se habían dado cuenta que realmente las mujeres en Nigeria no podían tener hijos.
y encontraron la conexión con las vacunas de la Organización Mundial de la Salud. O sea, primero lo han hecho los pueblos africanos y ahora han ido por los europeos, han tenido en la India y África para experimentar con ratas de laboratorio que son seres humanos y que esto es un crimen y que hay que seguir denunciándolo hasta que los culpables paguen. ¿Quiénes son los culpables? Pues uno de los principales culpables y promotores es Bill Gates, que yo le llamo el Mengele de esta época, uno de los principales. La Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud. Mira, estabais hablando de AstraZeneca. Yo he estado este año cubriendo la reunión Bilderberg en Suecia y los grandes anfitriones, la familia Wallenberg, yo lo digo, a mí me gusta decirlo con W, Wallenberg, son accionistas de AstraZeneca. Todos los que están allí en la reunión Bilderberg, que es una más de los centros donde se reúnen, ahora estamos en el G7, pronto vendrá el de la OTAN, estos centros que se han creado para alinear agendas entre periodistas, grandes corporaciones, farmacéuticas, el sector militar, el sector académico, y que salen todos de allí con la lección aprendida de qué se puede decir o qué no se puede decir, o qué se sabe o qué no se sabe. Y el año pasado, uno de los temas que iban en agenda cuando se reunieron aquí en Madrid fue los nuevos descubrimientos, las nuevas posibilidades de la bioingeniería, después de obtener todos estos datos que han obtenido con el hecho que estamos comentando aquí, la falsa pandemia de las grandes corporaciones, de los militares y a la que han contribuido los medios de desinformación, que son parte colaboradora, los médicos, enfermeros, aquellos que lo hayan hecho. ¿Por qué? Porque se establecen unos protocolos que son los que hay que seguir y después, es que yo he hecho mi trabajo. Claro, como dijeron los nazis, yo cumplía órdenes. No, usted tiene un código deontológico, cada profesión tiene un código deontológico y usted en su código deontológico le dice que está al servicio, los médicos al servicio de la vida y en nuestro caso los periodistas al servicio de la verdad. Entonces, esto es un delito, esto es un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Nosotros, a nivel judicial, haz la pregunta si quieres, o te No, digo no, una la opinión la tengo en mente. que quiero De hecho, está en el hacer. guión. Nosotros a nivel judicial, cuando tú enfocas esto, claro, tú no te tiras a la piscina sin agua. Tienes que procurar que haya agua para que no te pegues un leñazo contra el suelo, ¿no? Y Entonces, para que vosotros podáis intervenir, también os tienen que dejar desde el punto de vista de las comunicaciones. O sea, ¿tú has conseguido ahora mismo que aprueben 2 sentencias? Sí, lo único, exacto, pero ahí voy, ¿no? La sentencia es el resultado final de una estrategia meditada y pensada. Es un resultado que tú ves, ¿no? Mira, oiga, aquí tenga usted el plato de la cena. Pero antes había un cocinero preparando ese plato, ¿cómo hacerlo? Pues nosotros es un poco lo mismo, ¿no? A ver, ¿qué nos hemos encontrado? Nosotros hemos tenido que luchar contra viento y marea porque a nivel de toda la sociedad lo que había era un aire de negacionismo absoluto, y entendido como el negacionismo de que tú no puedes ser que los efectos secundarios que tú dices que tienes sean de una vacuna. Y hemos tenido que luchar contra las posiciones de las administraciones públicas, la posición del Gobierno, la posición del Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad a día de hoy continúa negando los efectos secundarios de la vacuna de la COVID. Solamente, te diría yo, un 3% se le reconoce. Y se le reconoce cuando aparece alguien con un tromboembolismo que sí que está en el prospecto de AstraZeneca. Pero cuando te apartas de eso, Cuando sale un turbocáncer, cuando no. hablas de todas las patologías que antes yo he descrito, que me dejaba evidentemente los trombos o los problemas de menstruación o los problemas que han tenido miles de mujeres, porque son miles, entonces eso no está reconocido el efecto de causalidad. Entonces hemos tenido que luchar contra eso, la desinformación, los medios de comunicación. Tú no podías hablarlo como ahora. Esperemos que no se censure, pero vaya, hablar de efectos secundarios de la vacuna era como Herejía. si estuvieran matando a alguien. Herejía. A la hoguera, como el programa. Tal cual, a la hoguera. tal cual. Entonces tú no podías hablar de eso, por lo tanto tenías que canalizarlo como esa defensa a través de la parte médica. La parte médica ha sido lo esencial para poder tumbar todos esos muros que hemos tenido. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues primero, relación de causalidad, en base a la temporalidad. Yo hoy me he vacunado y yo ayer no tenía nada de lo que hoy tengo. Muy fácil de entender esto, ¿no? Partiendo de algo muy lógico, tú desarrollas tu hilo conductor. Entonces, esas patologías que de repente aparecen, ¿vale?
en donde además puedes tener el apoyo de algún médico que te dice, oye, primero la palabra refiere el paciente post-vacunal. Después el refiere resulta que evoluciona a más. Y el evoluciona a más es que el médico ya se acaba de creer que, oye, que quizás sí, ¿no? Pero esto, en petit comité, nadie se entera. El paciente, el cliente, vaya, nosotros y a lo mejor un médico con ayuda. Porque tabú absolutamente. Ni en redes sociales. Mira, sabes perfectamente que yo llevo modelos de contenido, llevo todo el tema de Meta, y a mí me explican que nosotros en la época de pandemia teníamos prohibido absolutamente hablar de los efectos secundarios de la vacunación. No solamente me lo han dicho, sino que además las policies que tenían, yo las tengo. O sea, no es que sea una cosa subjetiva. Objetivamente las tengo escritas. Entonces, tú hablas de... Yo sé mucho de la parte judicial, aquí vosotros sabéis más de la parte de esferas hacia arriba, pero hazte la siguiente pregunta. Si tenemos todos estos problemas para poderlo hablar, las instituciones públicas que están abajo, muy abajo, no hablan y va subiendo, debajo hay el gobierno, por encima o al lado tenemos las farmacéuticas. ¿De quién son propiedad las farmacéuticas? De los grandes fondos de inversión. ¿De quién son propiedad las redes sociales? De los bancos, de los grandes fondos de inversión, de los mismos. Entonces te das cuenta de eso. Ha habido un cambio de poder en las redes sociales. Total. Por lo que actualmente tenemos algo más de libertad a la hora de hablar de estas cuestiones. Bueno, yo ahora pongo COVID, pongo vacuna en mi perfil y a mí no me pasa nada. Y antes lo ponía, yo creo que en 0,4 segundos. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha habido una cosa en este sentido. Por una parte, la llegada de Elon Musk, que ha revolucionado, que yo nunca me he fiado de Elon Musk, nunca. Yo tampoco. Nunca en la vida, efectivamente. Tengo un libro, Los dueños del planeta, donde explico por qué no me fío de él, ¿no? Entre otras cosas por su Neuralink y todas estas historias, y porque los medios de comunicación no pueden estar en manos de magnates, ni en manos de ninguna corporación. Los medios de comunicación tienen que estar en manos del periodista, sin ningún condicionamiento ni político ni económico, y ese es el problema, que los medios de comunicación tienen dueños y que son al mismo tiempo dueños de la farmacéutica, dueños de las industrias militares, de la alimentación, de las semillas, de la agricultura. Ese es el problema, que lo utilizan como arma psíquica para obtener un objetivo. Y el objetivo en ese momento era que no hubiese debate, que aquellos que abrimos la boca fuésemos cancelados, fuésemos insultados, fuésemos desplazados del espacio de comunicación que nos pertenece a todos, por derecho y por ley. Y continúo con Elon Musk, cuando llega Elon Musk, revoluciona y empieza a sacar los archivos de entonces Twitter, ¿no? Entonces empieza a salir ahí algo muy interesante. Y es que el FBI, el gobierno de Biden, la Organización Mundial de la Salud, había pagado perfiles falsos de médicos, perfiles falsos, ya no solamente es periodistas con nombre y apellido, sino que la estrategia de comunicación, la campaña de desinformación la estaban realizando ellos a través de perfiles falsos que se viralizaban, supuestos médicos que nos aconsejaban que nos teníamos que poner la vacuna. Digo la vacuna porque ellos decían vacuna, pero la pócima mágica. Y todo, también como la OMS, creo que lo escribo en mi libro La Tercera Guerra Mundial ya está aquí, aporto el documento de cómo la OMS había seleccionado a influencers para pagarles O sea que cuando sale la actriz de moda, o sale la presentadora de moda, o sale Belén Esteban diciendo que te vacune y la gente, bien, si lo ha dicho ella, eso está pagado. Señores, a esas señoras le han pagado para que diga eso. Es una campaña de publicidad. Entonces todos, aparte de los perfiles falsos, todos se convirtieron, los periodistas, los cantantes, se convirtieron en comerciantes de muerte. Y tienen que tenerlo en su conciencia porque es la verdad. De hecho, esto que hablabas de que les pagaban, recuerdo la comparecencia que hizo Joan Ramón Laporte, uno de los fundadores de la Agencia Española de Medicamentos aquí, que fue muy crítico. Vaya, una persona que no le puedes decir, no la puedes negar de lo que explica porque sabe lo que no está escrito a nivel farmacológico. Dijo, al inicio de su comparecencia, primero de todo quiero dejar muy claro que no tengo conflicto de interés. ¿Qué es el tema? Entonces, para que tú puedas ser una autoridad en la materia que sea, y además con una repercusión tan importante, lo primero que tiene que haber es que no haya conflicto de interés.
Bea ha comentado un periodista, a ver, si le preguntásemos qué conflictos de interés tiene, probablemente tendría que callar la boca porque no lo podrá negar. Lo mismo con cualquier otra persona que han salido en redes sociales diciendo lo que han dicho. Al final, la que se ha generado la cultura del miedo, ni más ni menos. Tú te vacunabas porque, evidentemente yo ya siempre he dicho que no estoy vacunado, pero la gente se vacunaba, mucha gente por miedo. A perder el trabajo, por Por miedo presión, de por todo. coacción, y eso es denunciable. Exacto. Vosotros que sois abogados, eso es. ¿Os acordáis de que se filtró o salió una noticia en un momento dado de la que nunca más se volvió a hablar? De que había una investigación abierta por la policía de unas 2.000 personas que habrían utilizado el pasaporte vacunal falso. Aprovecharon aquella noticia para echarle a la pobre, porque yo la recuerdo como pobre, que se comió todo el marrón, que era una actriz, y luego al director de una industria farmacéutica española. Se les señalaba a ellos porque habrían falsificado el documento del pasaporte COVID, pero se dijo que había 2.000 personas más, entre las que había presentadores, políticos, actrices, responsables, que habrían falsificado este documento y por lo tanto no estarían vacunados, pero habrían participado de alguna manera en algunos casos en esas campañas de las que habla Cristina. Y aquí yo quiero hacer una puntualización, porque para evitar que alguien pueda equivocar, lo que ha dicho Cristina de que Belén Esteban se vacunaba no significa que a ella directamente a lo mejor le hayan pagado, pero sí al programa, sí a la cadena, sí al entorno, que lo que hacía era facilitar que sus participantes, sus presentadores y demás, porque muchas veces la gente ha colaborado para mantenerse trabajando en ese programa. A otros directamente nos sacaron, nos quitaron trabajo para que no habláramos de esto, por supuesto, se nos puso la etiqueta de conspiradores. Ahora voy a hablarte de otro elemento en la mesa que es muy importante y Cristina sabe mucho de esto. Se nos llamó prorrusas, que esta es una de las acusaciones gordas que Cristina y yo tenemos. Y ahora te voy a explicar de dónde viene esto, porque es muy importante hablar de la guerra en Ucrania y de dónde fue Rusia en la primera fase de la entrada, y esto es muy importante que la gente lo sepa. Lo que está pasando en Ucrania, aparte de muchas otras cosas, de muchos intereses que tienen que ver con gas, con tierras y demás, los primeros puntos en los que entró el ejército de Ucrania, en la versión ucraniana, en esa operación especial militar, en la versión europea, la invasión de Rusia, fueron fundamentalmente biolaboratorios ucranianos financiados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y esto es una información oficial. Entraron allí porque ellos tenían la sospecha, y luego de alguna manera lo fueron corroborando con informes oficiales, de que en territorio ucraniano se estaban llevando a cabo experimentos como el de la ganancia de función en Wuhan, y denunciaron ante el órgano de seguridad de Naciones Unidas un señor que ha sido recientemente asesinado, el general fundamental que llevaba estas incursiones militares, porque denunciaban que en estos laboratorios Ucrania era tierra de nadie, en el sentido de que no se somete a la normativa europea. Por eso muchas industrias farmacéuticas potentes tienen sedes allí, porque allí no se tienen que someter a lo que sí se tienen que someter en Europa a nivel de tener que cumplir con requisitos, y allí se estaban desarrollando en esos biolaboratorios supuestos experimentos que tenían que ver con lo que ha dicho Cristina antes, experimentos bacteriológicos que afectarían a la población dependiendo de cuestiones genéticas, raciales. Y esto ha sido denunciado por el gobierno de Rusia, pero claro, cuando lo hemos comentado y lo hemos dado y en información oficial, se tapa todo diciendo que es que estamos al servicio del Kremlin y que cobramos del Kremlin una serie de burradas que todavía tenemos pendientes poner alguna denuncia al diario El Mundo, y lo digo así, por difamación, calumnias y actos muy graves contra personas con nombres y apellidos acusándonos de falsedades terribles, cuando lo que había de fondo era esto. Y esto te lo voy a enganchar con otra cosa interesante. Pfizergate, que es lo que tiene la señora von der Leyen sentada ahora mismo ante la justicia por no haber publicado toda la información de esos contratos que se firmó en nombre de los Estados miembros sin estar legitimada para ello, saltándose las normas de la Unión Europea, dicho en un informe del Tribunal de Cuentas Público de la Unión Europea, dicho por la defensora del ciudadano europeo, pero de esto como no se puede hablar en este país, porque hasta que no reventaron los verificadores Meta, Facebook y demás, esto eran bulos y desinformación, cuando está demostrado. Esta señora estaba mensajeándose con un señor que se llama Bourla, que es el CEO de la compañía Pfizer. A estas alturas del día, donde hoy estamos viendo lo que estamos viendo que está pasando a nivel mundial, alguien igual ata algún cabo con lo que acabo de decir, porque a este señor se le da el premio Nobel
del área sionista de la ciencia. Porque cuando estábamos hablando de poderes, esto ya no es solo una cuestión de Pfizer, marcas, BlackRock, Vanguard. No, es que por encima de eso hay otra capa más de poder. Y dentro de la capa más de poder, que tiene que ver con medios de comunicación, que tiene que ver con gobiernos, que tiene que ver con lo que estamos viendo ahora mismo, hay un entramado muy potente que tiene que ver con unas redes muy concretas. Y ojo, que no he dicho judaísmo, he dicho sionismo, que la gente lo confunde y lo confunde interesadamente. Y no es lo mismo el sionismo que el judaísmo. Y para eso, y que el semitismo. Están mezclando también estos conceptos para que se diluya toda esta movida. Pero es muy interesante poner el foco ahí, porque ahí los hilos se entienden claramente de dónde vienen, y cuando uno ve el número de los paneles y las relaciones que tiene con ello, empieza a hacerse un mapa para entender claramente qué es lo que puede estar pasando aquí. Yo quería apuntar muy interesante, estupendo haber recordado eso, porque es básico. O sea, en Ucrania están haciendo experimentos de todo tipo con seres humanos prohibidos por códigos internacionales, legislativos, están prohibidos y se han hecho. Y los americanos, los estadounidenses, los rusos, lo sacaron, pero con nombres y apellidos. O sea, la fotografía, la inscripción, nombres y apellidos eran académicos estadounidenses, eran biólogos y farmacéuticos estadounidenses que trabajaban para la industria armamentística estadounidense. O sea, es un arma de guerra, efectivamente. Esto que está ocurriendo es un arma biológica. ¿Quién cree que llegó el primero a la reunión Bilderberg de Suecia este año? Bourla. Albert Bourla, el CEO de Pfizer, que ya estuvo el año pasado aquí en Madrid hablando, en la reunión Bilderberg, que Marisa y yo estuvimos cubriéndola en la puerta, que la policía no nos dejó trabajar, faltando, vulnerando el artículo 20 de la Constitución. O sea, la policía, que es la que tiene que garantizar que yo como periodista pueda informar, nos perseguía, nos levantaba del banco, ahora ponte aquí, ahora ponte allí, no, ahora mejor allí. Eso fue el domingo, que fue muy gordo también, porque yo sospecho que la comitiva gorda, como hablaban ellos, no es que ahora viene la comitiva gorda era la de Pedro Sánchez, por supuestísimo que era, por supuestísimo que nos hizo la vida imposible cuando él entró y cuando salió, y que también vimos, tú estabas conmigo, sí. Al rey Felipe VI de España, en reuniones donde se habla de geoingeniería, como fue el año pasado, de guerras climáticas, de armas climáticas y de armas biológicas. Y eso pasó el año pasado aquí, mientras se celebraba en el Bernabéu, con una gran pantalla, la retransmisión de la final de la Champions, y 2 días antes había habido 2 conciertos de Taylor Swift. O sea, teníamos al circo romano para entretener al pueblo, exacto, al circo, mientras allí estaba yo, de periodista española, alguno que pasó por allí un momento para decir, hola, aquí está el Club Bilderberg, hasta luego, Luca. que fue así, que fue la verdad. Los senadores haciendo las leyes y haciendo las guerras, y el circo para el pueblo. Y... A mí hemos llegado hasta aquí y creo que tenemos información de sobra para aprender, o al menos para sospechar. Para estudiar en verano. No, total. No, sospechar muy claro ya para todo. Estudiar. Gente, y si me lo permites, este verano dedíquense, por favor, y a través de esta señora que ha escrito, de mis artículos también, les puedo facilitar información que es oficial, que está contrastada, que no son rumores, que es información que deliberadamente se ha querido ocultar, se ha querido silenciar, se ha querido etiquetar como desinformación cuando no es tal, para que la gente siga adormecida. Y esto ya no es una cuestión política, es una cuestión de salud. Se ha jugado con la salud de la gente, se ha jugado con la salud de los niños, y a mí eso es lo que me parece ya imperdonable. Aquí ha habido vacunódromos, han ido a vacunar a niños a colegios contra la deontología médica, y esto hay que decirlo porque eso ha sido un crimen. Ha habido niños que no debían haber sido vacunados, incluso con prescripción facultativa, y aún así se les vacunó, en centros como en Valencia, contra la decisión médica y de sus padres. Se han cometido unos abusos brutales, y la gente lo tiene que saber. O espabilamos todos, o nos van a seguir pinchando lo que les dé la gana. Y luego vienen los disgustos y a lavarse las manos. Y no puede ser. Víctor, sí que quiero, ya que has sacado el tema de Pfizer Gate, uno de los argumentos que estamos usando nosotros en las reclamaciones que hacemos al Ministerio de Sanidad es precisamente la ausencia de un consentimiento libre e informado. Eso es importante. O sea, las reclamaciones que hacemos se basan, por un lado, en la conexión temporal, evidentemente, de las patologías que tiene la gente con la vacuna. Segundo, lo basamos en el principio de solidaridad, que es lo que el gobierno estuvo pidiendo.
que fuera solidario. O sea, un poco usar las herramientas que nos han pedido. A lo que yo le llamo a la coacción, inversa. que tú me dices que no, pero yo lo veo como una coacción. Pero has de entender que estás en una batalla y tienes que usar los argumentos que ellos han vendido. Entonces yo cojo lo que ellos me han dicho y lo que ellos han dicho está en un documento, que está en el Plan Estratégico de Vacunación Nacional. O sea, esto está escrito. Entonces, en base al principio de solidaridad, oiga, vacúnese usted. Muy bien, la gente se ha vacunado, por tanto yo ese principio lo uso a la inversa. Y tercero, la falta de consentimiento libre e informado, porque lo que defendemos es que tiene que ser libre e informado, no o, es libre y informado. Entonces, una de las cosas que te dice el Ministerio de Sanidad es que ya había un consentimiento y por tanto ya había una información que se había prestado, que esa información ya era suficiente, que la gente había podido instruirse de cuáles eran los efectos. Esto está escrito, ¿eh? Esto que te estoy explicando son las respuestas oficiales del Ministerio de Sanidad. Y que, por tanto, en base a esa información que tú ya tenías en tu poder, pues el consentimiento ya era expreso. Tú ya lo dabas, te vacunabas. No hacía falta firmar un documento como tal. Eso es una de las defensas. Respecto de esto, sí que es cierto que, por ejemplo, en las campañas de salud pública se puede, digamos, sustituir el consentimiento en que, en vez de que sea escrito, que sea un consentimiento en base a un consentimiento verbal. A mí me da la información el médico y yo doy mi consentimiento de forma verbal. Eso en campañas de salud pública. ¿Cuál es el problema que hay aquí? O lo que estamos usando. Que el consentimiento no fue ni libre ni informado. No fue libre, ¿por qué? Porque había un tema de coacción detrás. Coacción de medios de comunicación, coacción de la sociedad, coacción de amistades, coacción de familiares, coacción del trabajo, coacción de todo tipo. Pasaporte COVID. Vamos a la parte importante también. ¿Consentimiento era, además, informado? Pues no. Y aquí traigo a colación lo que se comentaba antes del tema del Pfizer-Gate. Ese caso, más allá de que pueda estar involucrada la presidenta de la comisión y demás, a nivel jurídico, que es lo que a mí me importa, es la ocultación de las condiciones de contratación de unas vacunas que se han gastado miles y millones de euros. Se han escondido las cláusulas que hay detrás. Entonces, yo, como facultativo o como administración, no puedo dar una información que no tengo o que al menos vamos a creernos que no tienen o que no nos la quieren dar. Lo que sí está claro es que la gente que se inoculó no tenía esa información. Por lo tanto, no había un consentimiento informado. Y de esto tenemos precedentes, que es lo bueno, que tenemos sentencias del TJUE que nos podemos amparar para demostrar que hay un déficit de consentimiento. Por lo tanto, las negligencias médicas en este ámbito, es decir, la reclamación al Estado por los efectos secundarios, tienen esa doble vertiente. La vertiente de la temporalidad, la vertiente de a mí me ha aparecido el daño después de inocularme, por tanto, todo lo que me ha pasado, la indemnización te la pido por eso. Segundo, en base al principio de solidaridad que antes he comentado. Y tercero, déficit de un consentimiento libre e informado. Y es importante demostrar esto. La ocultación de los datos es relevante, no lo siguiente, para demostrar ese déficit. Y esto lo estamos alegando ya en las reclamaciones. De momento solo se pueden ocultar datos desde un punto de vista laboral, que es precisamente lo que estás consiguiendo, la demostración de las sentencias como efectos colaterales o efectos secundarios de la propia vacuna, ¿no? Hemos conseguido como accidente laboral. Sí, hemos conseguido de momento 2 sentencias. Una es los efectos adversos con AstraZeneca. Esa fue la primera hace 3-4 meses. La segunda que hemos tenido hace poco en un juzgado de Burgos es la primera que reconoce los efectos adversos con Pfizer. Aquí es una chica que se vacunó primero con AstraZeneca y luego fue con Pfizer. El juzgado admite de que en base a la documentación médica y después de lo que hablábamos antes del tema del long COVID, etcétera, o el COVID persistente, porque le podemos poner muchos nombres, ¿vale?, a todo esto, efectivamente tenía unos efectos postvacunales. Y por tanto sí hay ese daño y sí debía de ser considerado como accidente laboral. Quiero hacer un matiz antes que se me ha ido, el tema del COVID persistente. El tema del COVID persistente genera mucha confusión, porque tú cuando entiendes COVID persistente o long COVID parece que sean personas que pueden haber adquirido pues la sintomatología solamente por haber padecido la enfermedad y ya está. Hay que discernir.
porque se usa el concepto de COVID persistente en este caso, pero también en los efectos postvacunales, ¿vale? Entonces, te digo porque ese concepto tiene esa doble vertiente. Lo que comentaba también al principio también, de que ahora, a través del Hospital Clínic de Barcelona, que se está llevando a ese reconocimiento del síndrome postvacunal del COVID-19, pues va a englobar este concepto que para mí crea una confusión terrible. Porque cuando yo explicaba esto en el juzgado y hablabas del concepto del COVID persistente, que no, oiga, mire, señoría, el COVID persistente, que sepa que no es que esta señora no es que no esté vinculado a la vacuna. No, es que este concepto se usa también para los efectos adversos de la vacuna. Entonces, pero claro, dices, no había otro nombre para escoger, porque mira que hay, para que tú puedas no generar esa duda. Pues ahora es lo que está propiciando, en este caso, a través del hospital, un hospital público. ¿El long COVID puede ser como la fibromialgia del COVID? Que lo hayan utilizado ya como la etiqueta perfecta para... El long COVID, yo he visto en informes médicos como de repente una persona aparece, me vacuno marzo, abril del 21, que fue lo que la mayoría de personas esencial se vacunó en esas fechas. Aparece una sintomatología muy evidente. Al cabo de 4, 5 o 7 meses, o más, un poco más tarde, a partir de los 8, de repente aparece la palabra COVID persistente o long COVID. Dices, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué hay ese interés en meterme aquí? Si la persona, que es una de las preguntas que les hacíamos, oiga, ¿usted ha cogido el COVID oficialmente? ¿Lo tienes diagnosticado? Todavía no. Apareció, por ejemplo, después de ese diagnóstico, ¿no? Entonces sí que es verdad que ha sido un concepto que han buscado eludir la responsabilidad con esa confusión que te acabo de explicar ahora. La manera de rebatirlo siempre desde la vertiente médica, que es la que a mí me ayuda y la que yo conozco. Oiga, a mí déjeme usted de etiquetas, llámale como le dé la gana, como si quiere ponerle, no sé, un simple resfriado. ¿Cuándo le aparece a usted esto? ¿A partir de qué fecha? ¿A partir del día siguiente, la semana, 2 meses? Vale. Tráeme el historial médico de cómo estabas antes. Lo que pasa es que es difícil o se me antoja complicado poder demostrar que te entre un cáncer y que tú digas que esto pues te ha sucedido precisamente por un historial. Yo estaba sano y ahora tengo cáncer y entre medias ha estado la vacuna. ¿Quién puede demostrar que ha sido la vacuna el detonante de esto? Vale. Ese es el problema, porque las sentencias sí tienen una correlación con unos efectos secundarios que eran los trombos. Te voy a dar un argumento de peso. Los fármacos, por norma general, están de media casi 10 años para que salgan al mercado. Tienen unas fases muy predeterminadas, fase preclínica, fase 1, fase 2, fase 3. Está estudiado y está todo el mundo médico te lo va a decir, de media esos 10 años. ¿Cómo puede ser que un fármaco, la vacuna del COVID, las 4 que salieron, en poco más de un año, ¿vale?, ya salen al mercado? Es cierto que salieron en fase 2, en fase de una autorización de emergencia, pero evidentemente hay un recorrido todavía. Entonces, el prospecto se va actualizando. ¿Por qué? Porque van apareciendo nuevas, se va constatando, vamos a llamarlo así, nuevas sintomatologías, hay esa relación de causalidad y, por lo tanto, se debe de incorporar en el prospecto. Han pasado 4 años. O sea, diciembre se empezaron a vacunar, 4 años. En 4 años, con un fármaco normal que son 10, yo puedo haber puesto que esto que acabas de decir del cáncer no puede tener una relación causal. No me lo puedes negar, porque objetivamente sabemos que hay un recorrido. ¿Qué ha pasado con AstraZeneca? AstraZeneca en mayo del 2024 retiró la autorización aquí en España, no quiso que fuera aprobada. Mi lectura de esto es que a AstraZeneca no le ha interesado que pudiera haber un pronunciamiento negativo de autorización definitiva, porque eso significaría que mi producto es más pernicioso que saludable. Bueno, para mí es pernicioso absolutamente, pero de cara a lo que ellos buscan a nivel político, por eso está retirado. Entonces, si es un prospecto que se ha retirado a los 3 años, ¿quién puede negarme que haya una progresión, galopante de un cáncer? No me lo puedes negar. Entonces vuelves a la vertiente médica. Yo, este tipo de cáncer, porque además hay que ver qué tipo de cáncer, ¿es un cáncer que está estudiado de que tenga una evolución progresiva? ¿Sí o no? Lo puedes comparar.
en la comparativa. Entonces tú podrás a través de, oye, esto no es normal, es una cosa que es atípica, no es normal, ¿y qué explicación le podemos dar a eso? ¿Qué ha pasado en tu vida que pueda explicar eso? Y aquí está la teoría de la probabilística. El Tribunal Supremo estableció que para demostrar una negligencia médica no había que demostrar al 100% una relación causal. Eso es importante, porque dices, bueno, ¿cómo demuestro esto? Tú lo que tienes que demostrar es que con una alta probabilidad esa negligencia médica es probable que sea por culpa de. Entonces, volvamos al tema. Si yo me vacuno en tal fecha, evoluciono de manera atípica, inusual, con una enfermedad que no tenía guisos de que yo la podía padecer, evoluciona a lo bestia, ¿qué puede explicar en mi vida que eso es la causa? La vacuna. Y más cuando constantemente se están saliendo más reportes de nuevas patologías asociadas a las vacunas. Lo que pasa es que hablar de cáncer es un tema polémico, ya lo sabes. Ya de per se. Porque hay intereses cruzados, pero la manera para poderlo demostrar es como te estoy diciendo. La no actualización de prospectos o los que están todavía en el mercado, que todavía hay una fase para que estén aprobados definitivamente. Antes de seguir, quiero hacer una mención al pedazo de libro que acaba de sacar nuestra querida Cristina Martí Jiménez, La tiranía de la mentira. Yo tengo que decir que me he leído uno de sus libros y es una maravilla. Tienes que estar preparado para escuchar cosas que quizás no te gustan, pero animo a todos que lo compréis y lo leáis porque te va a hacer seguramente darle un poquito más de solidez a todo lo que estamos escuchando hoy aquí, que yo el primero soy el que está boca abierto, se lo decía antes en el descanso a ellos, que es algo que me lo voy a tener que mirar varias veces. ¿Algo que añadir a esto, Cristina? Claro, es que el subtítulo es Desinformación, la tiranía de la mentira, desinformación, censura y caos. Y esto contextualiza todo lo que nos está pasando ahora. Que me voy al inicio de los años 50, la Guerra Fría, cuando la CIA empieza a meter mano en los medios de comunicación y cuando utiliza la guerra psicológica para engañar a la población. Esto estamos en los años 50. Después, en 1981, William Casey, el director de la CIA en aquel momento, mientras le recibía el recién nombrado presidente Ronald Reagan, le pregunta a Ronald Reagan, ¿qué pretendes? ¿Cuál es el objetivo de tu mando, ¿no?, al frente de la CIA en esta administración? Y le responde Casey, sabremos que nuestro programa de desinformación se ha completado cuando todo lo que crea el público estadounidense es falso, sea falso. O sea, todo lo que nos entra por los medios de comunicación controlados, que así es como se le conoce en Estados Unidos, los medios de comunicación controlados, es mentira. Es absolutamente mentira. Entonces yo escuchaba muy interesante lo que ha estado contando Francés, pero aquí se escapan otros matices porque como cambian los nombres continuamente, y esto ya fuera de lo que es el trabajo jurídico, ¿no?, sino aportar otros datos. Como continuamente nos están echando armas biológicas, dejadme que lea, revisando Agenda 2030, Libertad o Tiranía, mi libro previo, 16 de marzo de 2023. Mark Zuckerberg publicó lo siguiente en su muro de Instagram. Priscila y yo ayudamos a crear el Breakthrough Prize, el premio para celebrar los descubrimientos científicos. Se lo acabamos de dar a David Kleinerman y Pascal Mayer por su trabajo en el desarrollo de la secuenciación de ADN de próxima generación, que ha cambiado la forma en que hacemos todo. Desde las pruebas prenatales, y aquí otra vez los niños, hasta los diagnósticos de cáncer, y salvó muchas vidas en todo el mundo. Felicidades a todos los galardonados. Continúo, de repente empecé a observar en esta fecha cómo se multiplicaban las publicaciones acerca del cáncer por todas partes. Y apunto una noticia del País, 2 de octubre 2023. Titular, unos berberechos con leucemia transmisible iluminan el insólito cáncer contagioso. Cáncer contagioso. Hola, señora farmacéutica. Transferido por el diablo de Tasmania, o por perros, o por marsupiales. Continúo. En febrero de 2024,
La Organización Mundial de la Salud alertó de que en 2050 se registrarán 35 millones de nuevos casos tumorales. 2050, 35 millones nuevos. Es decir, un 77% más que en 2022, cuando se contabilizaron 22 millones. La OMS continúa, literal, se espera que los países con un IDH, indicador de desarrollo humano, alto, experimenten el mayor aumento. Volvemos a hablar de despoblación, que casualmente ya sí este año, 2025, el Club Bilderberg en su agenda de temas a tratar se ha atrevido a incluirlo. Uno de los temas que han estado tratando ha sido literalmente en su agenda, esto es una agenda oficial, podéis entrar en su web y cotejarlo vosotros mismos, bilderbergmeeting.org, migración y despoblación. Todo esto va de lo mismo y van a continuar. Y da igual que le llamen long COVID, cáncer contagioso, cáncer prolongado, las armas biológicas, el ataque contra la población para despoblar va a continuar. Y es importante conocer el contexto completo para que después, cuando Francesc vaya al juzgado, sepa los jueguecitos que tienen preparado. Lo que viene, porque no van a parar. Un inciso sobre el tema del cáncer. Os comentaba antes que cuando yo publicaba inocentemente, al principio, sin saber que luego iba a considerarme, se me iba a considerar conspiranoica, yo publicaba porque lo tenía de primera mano y lo veía, temas de inmunidad, me quitaban la publicación y decían, tu publicación ha sido eliminada porque podría disminuir el índice de vacunación. Bueno, vale, aquello ya pasó. En el año 21 salió un artículo súper chulo hablando precisamente de la inmunidad innata, porque el que decía yo antes de los monocitos es actual, ha sido aprobado en abril de este año 25. Pero el 21 ya salió un artículo diciendo que la inmunidad innata estaba siendo afectada por culpa de las vacunaciones. Lo puse en mis historias destacadas y ahí se quedó. Bueno, pues este año 25 me llega de Instagram un aviso de que esa publicación es falsa y que que la quite porque me va a disminuir mucho que mi cuenta se mueva. Después de 3 años. Sí, o sea, sí, esa fue en el año 22 precisamente y ahora después me la quieren quitar. Vale, todos estamos viendo el tema del tubocáncer. Es algo de cotidiano. Yo este año, entre diciembre y enero, he perdido una amiga de la infancia. Otro amigo ha desarrollado un cáncer que, le han tenido que hacer muchas cosas para que salga adelante. Todos los tenemos alrededor. Bien, ¿quién protege inmunitariamente a nuestro organismo de las células tumorales? La inmunidad innata. La inmunidad innata es la que se encarga de decir, a ti no me suena que seas de este cuerpo, no te conozco, pero sé que tú no eres de aquí. O sea, la inmunidad innata es la que no tiene memoria. No tiene memoria, pero sí reconoce lo propio de lo ajeno. Y una célula tumoral es algo que ya se convierte en ajeno y se la carga. Que tú te cargas la inmunidad innata, no tienes posibilidades de salir adelante ante un cáncer, ante una célula que se está multiplicando, porque nadie la va a frenar. La pregunta es, que es la que quiere escuchar todo el mundo, ¿ahora qué hago? Vale, ¿ahora qué hago? Bien, la inmunidad innata cae de golpe, cae de blom, se desploma, cuando hay miedo, cuando hay emociones encontradas, cuando hay esa angustia, esa ansiedad, ¿y ahora qué hago, no? O sea, en cuestión de reforzar la inmunidad innata tiene mucho que ver la emoción y el miedo está relacionadísimo y para esto no me invento nada. Hay estudios que están hechos en personas que antes de entrar a ver una película de miedo y de salir les hacían análisis y se medía la inmunidad innata, concretamente la temperatura alquile, y al entrar a la película, veían una película de miedo, volvían y eso había caído al suelo. Unos cuantos minutos de esa inmunidad ya te hace que tu cuerpo esté totalmente susceptible a, sobre todo, células tumorales y cualquier otras patologías infecciosas. Miedo, que es sinónimo de estrés también. Claro, ansiedad, cortisol. Miedo, sí, claro. Pero la palabra miedo es de las emociones más relacionadas con la caída inmunitaria, pero ansiedad, estrés, por supuesto, continuado y todo lo que tiene que ver con emociones negativas. Lo que se vivió en pandemia. De hecho, ya están desarrollándose y saliendo a la luz documentos. En Alemania salió, y van saliendo y es difícil, pero aquí ya se sabe también porque se ha reconocido. Las reuniones que tuvieron a nivel territorial para tomar decisiones como los confinamientos, por ejemplo, no respondían a criterios científicos. Y esto ya ha ido saliendo a la luz. ¿Qué decían los expertos de verdad? No los que salían en la tele con un enorme conflicto de interés, como señalaba Francesc Feliu, porque todos esos que vimos en las tertulias, los expertos, si uno miraba
y veía y ve cómo se financian determinadas asociaciones, organizaciones pediátricas, farmacéuticas y médicas, sus fondos vienen en un altísimo porcentaje de la propia industria farmacéutica. Eso se llama conflicto de interés. Si uno se mete a ver, porque es público, aunque es un caos, ellos saben perfectamente, te inundan la información para que te vuelvas loco buscándola, pero hay un listado donde los que nos estáis viendo podéis buscar a ese médico de familia, a ese tal, que aparecerá cuánto dinero ha recibido de la industria farmacéutica, y aparece. Y lo digo con conocimiento porque yo lo he hecho. ¿Por cuántos fármacos vende? No oigo recomendaciones, no, lo hacen de una manera muy sutil. Yo te invito a dar una conferencia, pero en un marco incomparable, en unas jornadas de barco, un ejemplo, en Como Punta Bilderberg. Cana, y te vienes y te hago la ola. Y a cambio tú vas a hablar de la maravilla que has visto en los pacientes al recetarles este producto mío que es tan guay. Se empieza a generar un círculo que no es que realmente, o sea, la gente que se olvide, no es que se escondan detrás de la cortina y digan, si hablas de mi producto, yo te voy a... No, es todo mucho más sutil. La gente quiere ser parte de la pomada, quieren que le llamen como experto, quieren alimentar su ego. Es a veces tan cutre y tan triste como esto. Entonces se les van abriendo puertas, les hacen influencers, les llevan a tertulias, les sacan en revistas, les financian proyectos de investigación, porque ese es uno de los problemas que tenemos en este país. Una de las principales líneas de investigación para estudios científicos viene financiado por la industria farmacéutica. Entonces, que la OMS, la mayoría de los fondos de la OMS viene financiado por la industria farmacéutica. Esta gente no da puntadas sin hilo. Es un problema. Esto debería ser a nivel público, a nivel nacional, que las patentes de cosas importantes hubiera un respaldo público económico detrás y que no hubiera problema en decirle a Marisa, tira, investiga, que tenemos aquí este dinero. Mira, en vez de contratar señoritas y coca, lo vamos a destinar, digo, por un suponer. Lo has Es dicho, un se decir. tenía que decir, No y lo lo has sé, dicho. es que tela, ¿no? Oye, dediquémonos a investigadores científicos con luz y taquígrafos, y si resuelves una investigación, oye, se patenta, esto es beneficio para todos y maravilloso, ¿no? Es que todo tiene que ver. Como lo explica. Ahora entiendo por qué te quieren tanto. Que exactamente, como lo explica ella, así funciona. O sea, todo lo que estamos viendo estos días en España, pues es lo mismo que ocurre en el En Club todas Bilderberg, en el partes. Foro de Davos, en el G7. Te invitan a grandes recepciones. Lo que yo he visto en Suecia, un super castillo de la familia Wallenberg. Accionista de farmacéutica AstraZeneca y de defensa SAT, entre otras cosas, medios de comunicación y tal, se llevan allí a los primeros ministros que han llegado, como ha llegado nuestro Pedro Sánchez, falsificando unas primarias y yendo a Bilderberg en 2015. Claro, todo aquello es tan bonito. Con la reina, han estado con la reina de Holanda, con el rey de Holanda, con los grandes estrellitas de los medios de comunicación. Pues uno dice, yo quiero ser de este grupo, Mira. es el grupo que mola. Y entonces, ¿quiénes nos hemos encontrado allí? Para hablar de despoblación, para hablar de la guerra en Oriente Medio, para hablar de la migración. Pues estaba la estrellita de la CNN, Fareed Zakarías. No sé si lo conocéis. A mí me suena de tu libro. Es una de mis libros. Pues allí estaba, claro, el estrellita de la CNN. Después vemos, no sé si visteis el documental de Reset Movie. ¿Te acuerdas que estuvimos juntas viéndolo en la premiere, en el lanzamiento? Y estaban todos sincronizados. ¿Por qué? Porque los llevan de excursión a estos sitios tan monos, después a otro, los tratan a cuerpo de rey, y llega el señor de Pfizer, el Bourla, a explicar, hay que ir por este camino, y nadie se quiere salir de ese camino porque están ganando una pasta. Políticos, periodistas, primeros ministros, comisarios europeos que han estado allí, junto con los grandes medios de comunicación. The Economist, recordamos las portadas de Economist, todo bajo control, con una correa agarrando a un humano mientras el humano agarraba al perro, y todo está bajo control. De Bloomberg, o sea, el gran medio de comunicación económico de Estados Unidos, estaba allí hasta el dueño de Ryanair. Es que, y que no se me olvide, con esto ya termino, porque estaba también el presidente de Warner Bros. Discovery Internacional, Gerard Seller. ¿Qué pasa cuando nos preguntamos, oye, esto yo lo he visto en una serie, ¿cómo es que las series se adelantan? Estaba Axel Springer, Matthias Döpfner, que sale en mi tesis doctoral, que está en el consejo de no solamente los grandes medios políticos, los grandes medios alemanes, sino que está también en el consejo de Netflix.
Entonces, te preparan psicológicamente, esa es la guerra psicológica. Y cuando dice, efectivamente, que es de lo que va este libro, de la guerra psicológica, y empezó Francés a hablar de los expertos. Este señor, que fue el coordinador de la primera reunión Bilderberg, de los invitados americanos, el coronel C.D. Jackson, que venía de los servicios de propaganda de la Segunda Guerra Mundial, acabó dirigiendo la revista Time. Esa revista que nos saca a la chica esta, a todos, bueno, que me estaba acordando de Thunberg, Greta de Thunberg. Greta Thunberg como la mujer del año, el personaje del año. Zelensky. Es Zelensky el personaje del año, el Papa Francisco el personaje del año, los que les molan son los personajes del año y los que no los ponen en un fondo negro. Eso es guerra psicológica a través de los medios de comunicación. Eso es Warner Music, Spotify, estaba el CEO, inventor de Spotify. ¿Qué hacía este tío allí? Pues ahora también es accionista y de una corporación de drones para la guerra. O sea, el de Spotify es también accionista de inteligencia artificial de una empresa para la guerra. Entonces, como todo está coordinado y relacionado y los estamos descubriendo, por favor, contadlo, para que cada vez más personas sepan y que tengan documentación y que tengan datos que los hemos corroborado, estas 4 personas que nos hemos dejado las pestañas y muchos más, porque no nos da tiempo, y muchos más, que todo lo que estamos contando está completamente comprobado. Bueno, es que de hecho la semana pasada, por eso vamos a pasar de la parte teórica a la oficial. Y aquí no se habla de eso. Kennedy, que es como el ministro de salud del gobierno de Trump, que aquí todo el mundo se debe pensar que Trump es idiota, que Kennedy es no sé qué, no es lo fácil. Bueno, la semana pasada, Kennedy Chris, es el antivacunas. bueno, es que es un abogado, es como nuestro Francesc Feliu, pero allí. Porque este señor lleva toda su carrera batallando como abogado contra las industrias farmacéuticas a nivel medioambiental y un señor realmente comprometido, entre otras cosas, porque le han matado a su padre y a su tío y sabe de qué va a enfrentarse a los malos. La semana pasada se cargó, en términos políticos, a los 17 integrantes expertos que formaban parte de la Comisión Específica de Análisis de las Vacunas. ¿Qué significa esto? Dentro del Ministerio de Sanidad, dentro de los CDC, que son los Centros de Control de Enfermedades y demás, hay un panel de expertos financiados por dinero público que son los que autorizan o desautorizan las vacunas en concreto. Bueno, pues llegó este señor y dijo, a tomar por saco todos, porque tenéis un conflicto de intereses que no os cabe por la puerta. Se pusieron medio flamencos y está empezando a decir, teníais la obligación de haber presentado documentación alegando que no teníais conflicto de intereses. Habéis falseado documentación porque yo empiezo a tirar de aquí y habéis estado recibiendo todos esta pasta. Y se los ha cargado a todos y está empezando a introducir ahora a científicos que llevan demostrando y durante la pandemia señalando lo que ha dicho Marisa y con esto engancho, el miedo. Han utilizado técnicas psicológicas. Había además una criminóloga portuguesa que dio una información, una conferencia súper importante, porque esto es importante que la gente lo sepa. El miedo de estar encerrado en casa, el miedo de que si juntabas a tus hijos con los abuelos los matabas, el miedo de dar un abrazo, el miedo de tal. Ese miedo bajó las defensas de un montón de gente. La no exposición a la luz solar, la inactivación de la vitamina D, que está demostrado que la vitamina D a buenos niveles hace frente a las infecciones especialmente respiratorias. Bueno, eso lo eliminaron. Hago un inciso ahí, perdona, Bea, que una queridísima amiga mía, doctora, hizo un artículo respaldando el potencial de la vitamina D y se lo tiraron, le llegó una carta directamente desde el Ministerio de Sanidad diciéndole que eso lo tenía que retirar pues hay instantáneamente. Estudios que demuestran y que apuntan a que sí, al 90%, o sea, a la gente en las residencias de ancianos se le hubieran mirado los niveles de vitamina D, además de otros fármacos que podían estar contraindicados precisamente y por ejemplo se señalaba, Joan Ramón Laporte hablaba de protectores estomacales, supuestamente protectores estomacales, que serán como lacasitos en las residencias de ancianos, los antidepresivos tenían una interacción muy peligrosa con este tipo de infecciones. La experta es ella. Pero esto es información que la gente tiene que saber. Y algo importante, os habrá pasado a muchos que intentáis hablar con la gente y hay una resistencia. No. El miedo. Antivacunas. El miedo. Se han utilizado técnicas que están catalogadas como de hipnosis clínica. Y esto está científicamente demostrado por expertos que controlan en lo que es la hipnosis clínica, que se utiliza a veces en pacientes a los que les van a operar y se utiliza la hipnosis para no mantenerlos dormidos químicamente. Es una hipnosis y hay un porcentaje de la población que se está queriendo averiguar por qué
no le funciona la hipnosis normal y dicen, ¿a estos qué les pasa? Son inmunes a la hipnosis. La hipnosis no funciona cuando tus valores están completamente sólidos y fijados. Pues hay un porcentaje de la y tu población... conocimiento, si tú sabes que la tele te va a mentir, tú no vas a creer en esa trampa. Sobre de la que hipnosis. no funcionó esto, y hay una conferencia muy interesante de una criminóloga portuguesa que lo estudió y entonces de ahí viene. Todos los noticieros de todo el mundo al mismo tiempo diciendo lo mismo. Todas las cifras al mismo tiempo de muertos. Muertos, 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 curva, muertos. Eso ha ido reproduciéndose en los cerebros de todo el mundo y ha ido bloqueando capacidad de respuesta, capacidad de reacción y no querer saber lo que venía del otro lado. Una cerrazón que todavía se mantiene. La gente no quiere saber nada de esto porque se revuelve. Y más si se han inoculado. Porque la gente al principio tiene miedo. O sea, daos cuenta de una cosa súper importante. ¿Quiénes han estado por la parte, y el lazo también con lo que acaba de pasar, ¿no? Con Bilderberg en Suecia? ¿Quiénes han sido los invitados? Ya hemos nombrado muchos, pero entre ellos hay 2 españoles. Uno de ellos es Diego de Alcázar, presidente y fundador del Instituto de Empresa, las universidades más pijas de España, que hacía allí el sector educativo. Y Pablo Isla, que al mismo tiempo es vicepresidente de Nestlé y vicepresidente de los institutos de empresa. ¿Qué hacía el sector educativo, vuelvo a decir, y la privatización del agua, ¿no? Tan importante también este concepto, de que nos van a dar mucho la lata, ahora vienen por el agua, ¿no? Porque previamente se había celebrado la cumbre del agua. Y en este sentido, cuando a ti desde pequeño te están hipnotizando en el colegio, te están hipnotizando, te están mintiendo, te están lavando el cerebro desde pequeñito en las escuelas, con los medios de comunicación, con los dibujitos. Yo estaba viendo hoy, he coincidido en casa de una amiga y estaba viendo los dibujos que estaba viendo su hija, ¿no? Y digo, ¿cómo te los han...? Que ya no solamente son los Simpsons, ¿no? Los Simpsons eran de nuestra época y digo, oye, que nosotros también para informarnos tenemos que actualizar, que no solamente son los Simpsons, sino todos los nuevos dibujos animados para jóvenes y adolescentes. Claro, de repente llega Marisa o llega Bea o llega Francés y dice, toc, 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 perdona, pero es que está pasando, tú no te das cuenta, ay, y le dicen los medios de comunicación que nosotros somos locos y conspiranoicos, la gente reacciona mal. Porque la gente no quiere que le destruya su mundo. Es muy complicado construirte una supervivencia en este mundo porque vivimos en un mundo hostil. Y claro, la gente tiene que saber eso también. Vivimos en guerra, estamos en la era de la guerra y vivimos en un mundo hostil. Y las cosas no son lo que nos cuenta el unicornio de colores que nos cuenta la tele. La verdad está aquí, está pasando. Mires o no mires, te guste o no te guste. Pero es la verdad. Mucha gente que nos llama a nosotros por tema de efectos te dicen esto. Dice, es que claro, nosotros no nos podíamos imaginar esto. Ojalá lo hubiéramos sabido antes. O no hubiera relacionado esto en la vida si no hubiera visto canales en Telegram o en otras fuentes, ¿no? O me ha costado mucho dar el paso porque no me podía creer que esto podía pasar. Yo no soy antivacunas, ¿no te dicen eso? Pero no soy antivacunas, no, que es como pescado que no, ni nosotros en general. Y ha habido gente que nos ha llegado a decir, bueno, ¿y por qué no informasteis? Y esto os lo puedo jurar, bueno. Que nos lo han dicho más de una ocasión. Nos han censurado, es que nos han censurado. Que es la persona que atiende a nivel telefónico, me lo cuenta. A ver, digo... No hemos parado de informar. Digo, encima vamos a tener yo la culpa. O sea, perdona, pero no. O sea, es tu responsabilidad. Claro, tú eres suficiente mayor para buscar tus fuentes, pero ya no tus fuentes, sino cuestionarte. Porque al final es un tema de decir, mira, la mayoría de personas, esto es un tema interesante también. Eso es muy importante. Que están más despiertas son las personas con menos estudios universitarios. Te lo juro. Claro que sí. Pero las más despiertas, las que más han estudiado, las que más están en el sistema, menos cuestionamiento han tenido. Y esto lo hemos visto en el despacho. O con amigos que decir, mira, fulanito, ni carrera, ni historias, ni mandangas. Gente despierta, claro. Porque ha tenido sentido común. Y porque el sentido común no entiende de carreras. No, y porque en la carrera te adoctrina. Ahí todo lo que el otro día viene uno a la firma y dice, ¿por qué no escribiste este libro antes? Digo, porque me ha costado 20 años escribirlo. Claro. Pero cuando yo salí de la carrera no sabía nada de cómo funcionaba el periodismo. Ni yo, me lo he tenido que buscar yo. Acabáis de ver ahora mismo en el descanso, porque yo he entrevistado a gente afectados por las vacunas, que yo les decía, digo, pero vamos a ver, criatura, estábamos publicando, yo buscaba y no me aparecía, y es verdad. O sea, el periódico donde yo trabajo, Diario 16 Plus, ha sido baneado de Google, lo podéis comprobar, nos borraron no estamos, no aparecemos, buscas mi nombre, buscas mis artículos sobre vacunas. A mí me ha pasado hoy.
os buscaba esta mañana Y no viniendo con el salimos, AVE que son y no os noticias que he encontraba. sacado Digo, sobre ti. digo, ¿dónde está? Y yo Y no, muchas veces te he tenido que decir, mándame el Cris, vea, artículo que no mándame lo el enlace encuentro. porque no lo Sí, encuentro. sí. No aparecemos. No aparece. Lo habéis visto en el descanso y pongo el ejemplo. Os he contado lo que acaba de pasar este fin de semana en Aragón y ninguno sabíais absolutamente que la gente está limpiando barro con las mismas imágenes de la Dana de Valencia. Están pasando desde este fin de semana en Aragón y no ha salido ninguna portada de ningún medio de comunicación y no se ha llegado por ningún sitio. Yo Te sí, tienes estoy que meter a informando porque buscarlo. efectivamente. Claro, necesitamos ayuda. La nuevo, gente en Twitter, lo mismo. necesitamos ayuda. Otra vez Valencia. Pero no te sale en el timeline normal. Y gente me decía de Aragón ayer, tía, estoy desesperada, lo estoy poniendo en Twitter y es que no le llega a nadie, ni un retweet, ni nada. Claro. ¿Cómo puede ser que no lo hayas visto? Y yo, pero ¿cómo puede ser? Yo que estoy todo el día, dale que te pego y compartiendo información con todo el mundo. Ni El País, ni La Razón, ni el ABC, nadie, el Heraldo de Aragón, y te tienes que ir a ver y ves las imágenes y dices, Es Valencia. ¿cómo? Este fin de semana, hoy mismo está yendo la UME, porque hay pueblos totalmente, hemos visto los vídeos, anegados, con puentes esto es rotos. Importante, esto es muy importante. Esto es muy importante. Y Sin se me irnos- ponen sin los irnos- vellos de sin irnos punta. de la temática principal. Sí, pero es muy importante y te digo por qué. Porque es la nueva pandemia. La nueva pandemia son las armas climáticas. Yo estuve informando desde allí, desde Estocolmo. Me llegaron vídeos de Madrid cayendo granizos. Bueno, como bolas de ping-pong. Como bolas, pero venían de allí, de la parte de Aragón, venían de Teruel y de Huesca. O sea, 5 días abandonados, pedían ayuda, el ejército, me acaba de decir Bea que por fin acaba de llegar ya, menos mal. Y es la nueva pandemia, las armas climáticas. Y allí en Suecia, como los señoritos querían darse un paseíto por el barco y tal, pues lo hicieron a la inversa, solito. Le han quemado la cara a todos los suecos. Era digno de ver. Pero parece que ven de chipiona. Rojo, porque el día que llegué, el miércoles, llovió. Y el jueves empecé a ver las estelas y se puso el tiempo estupendo, solito, todo el mundo a los parques. Es la nueva economía y las nuevas armas de guerra. Así que es importante y ahora seguimos con... Y sobre todo el ataque del crimen de lesa humanidad son armas militares contra población desprevenida, población civil. Y por favor, Francés, esto también hay que llevarlo a juicio. Porque esto es una operación militar. Es ahí donde yo quiero llegar, por lo que decía, y también lo comentaba contigo, Francés, en la otra entrevista, que pueden hacer las personas que ahora mismo pues, se sienten en esa situación vulnerable, en esa situación donde quizá uno no se ha puesto la vacuna, pero sus familiares sí, ve situaciones de salud graves, toda la sintomatología que hemos mencionado antes. A nivel legal, ¿cómo pueden actuar? No solo a nivel legal, a nivel de ayuda sistemática, ¿no? Por ejemplo, compartir este episodio aunque esté baneado, si tenemos la suerte que no lo tiran, pero que lo compartan a todos sus amigos, a todos sus familiares. Cuanto más se difunda el mensaje de lo que está sucediendo, es una manera de luchar contra esta guerra, como estáis comentando, ¿no? Pero tenemos la cuestión legal. Entiendo que a nivel clínico tenemos información ya más que de sobra para proteger nuestro cuerpo en la medida de lo posible, por supuesto, poniéndose siempre en manos de expertos como son Marisa y un montón de médicos integrativos que ven la salud desde otro punto de vista diferente. Pero desde el punto de vista legal, Francés, ¿qué pueden hacer? Primero que la gente se cuestione, ¿vale? Es decir, que lo que me está diciendo quizás un médico tradicional, pues puede no estar en lo cierto, porque a la vista está que al final los médicos se equivocan y hay negligencias médicas que así lo demuestran. Por tanto, no tienen la verdad absoluta. Primera cosa que hay que tener muy clara. Otro tema, las patologías que la gente está teniendo. Las patologías hasta ahora se estaba negando la mayor, que la vacuna no estaba generando efectos adversos. La realidad, ¿cuál es hoy en junio de 2025? Que tenemos cardiopatías reconocidas, tenemos ictus reconocidos, tenemos trombos reconocidos como efecto causal. Hablábamos antes de fibromialgias, de fatigas crónicas, se está reconociendo esa causalidad. Por tanto, el paquete de nuevos diagnósticos se está incorporando y se está añadiendo a los efectos de las vacunas. Por eso, en cuanto al tema del cáncer, que quiero tocar ese tema un momentín, también se puede incorporar ese paquete, por mucho que sea un tema polémico. Y digo esto porque aquí tenemos un argumento muy técnico. Si se está destruyendo la inmunidad innata, que es la que nos ayuda a combatir un proceso cancerígeno, ¿por qué no puedo
relacionar esa evolución progresiva a un cáncer como tal? Pues por supuesto que sí. Al final, perdona, Víctor, al final hay muchas personas que tienen esa inmunidad, tienen patologías autoinmunes. Se está saliendo. Por tanto, hay una relación de causalidad. No estamos diciendo ninguna barbaridad. Yo me baso, cuando hago una reclamación, ¿vale?, que es lo que yo asesoro, en ciencia. Me baso en ciencia, porque voy a combatir a un juzgado que va a mirar ciencia. Por tanto, más allá de lo que yo opine, en un juzgado voy con ciencia. Y esto que ha dicho Marisa es ciencia. Y la prueba objetiva es la incorporación de nuevas patologías que a la postre han sido incorporadas también en los prospectos. Tenemos que luchar porque aumenten esa incorporación de nuevas patologías al prospecto. Sobre todo con sentencias. Al final, cuando yo hago, mi sector, ¿vale?, hagamos reclamaciones, tú tienes que basarte en esto que acabo de explicar. Las nuevas incorporaciones de patologías, un prospecto que no ha sido desarrollado en su integridad, como un paracetamol o el medicamento que quieras, ¿vale?, que ha tenido un recorrido muy corto y por tanto no es ninguna tontería añadir nuevos procesos patológicos como un cáncer. ¿Por qué no? Porque es que sí, es que ¿qué ha pasado? Antes decías, ¿cómo te va a dar un ataque al corazón por la vacuna? Esto se estaba diciendo. Pfizer tiene reconocido las cardiopatías. Las tiene. Entonces, no es en el 2021 era una barbaridad y ahora en el 2025 no lo es. Y será importante entonces que todas las personas que tengan algún tipo de síntoma, cuando vayan al médico, adjunten el dato, ¿estoy vacunado? Bueno, el médico ya lo sabe. A modo informativo, bueno, claro. Bueno, mira, a mí me llama una persona... Sí, pero te también... lo voy a contar porque es muy bueno. También para poner el cuestionamiento sobre la mesa. Es decir, Sí. que el médico de per se va a tener su propio sesgo hacia mirar hacia otro lado por norma general, a no ser que sea un médico... No, a yo lo creo mejor que- el médico también ha espabilado, ¿me entiendes lo que estábamos hablando antes? De que sales de la carrera sin saber nada. Sí, Todo. pero cada vez hay más Y médicos. hay médicos honestos que han estado engañados, profesores Sí. honestos que han estado engañados, y yo los conozco. Yo conozco un caso muy bonito de una profesora, muy lectora mía, Gloria, que ella siguió todos los protocolos, ¿no? Entonces, los niños con las ventanas abiertas, los niños con las mascarillas hasta aquí, los niños siguiendo todo, separados en el recreo, y ella era, como los quería tanto, o sea, como esta profesora era tan vocacional, los quería tanto, llevaba todas las reglas a rajatabla. Y me contó, esto me lo contó una amiga, ¿sabes? Por los vellos de punta, me lo contó una amiga común, y dice que llegó un niño del cole y le dejó a la profesora Gloria un libro sobre la mesa. Y le dice, profesora, esto de parte de mis padres. Y comenta mi amiga cuando me lo contó, fíjate, la mano inocente de un niño. Le llegó un libro. Y cuando Gloria abrió el libro y lo leyó, porque es vocacional, porque le encanta la cultura, le encanta el conocimiento, se echó las manos a la cabeza y se dio de baja, porque le dio tal bombazo a la conciencia que lo pasó fatal, muy mal, estuvo en tratamiento psicológico y tal. Y ya cuando ella se convenció de que ella no había tenido la culpa, sino que había sido engañada, pues ahora llega, volvió al colegio y empezó a contarle a los niños, le cuenta contra la Agenda 2030, le cuenta... o sea, El libro tuyo, ¿no? era el libro mío, el libro era La verdad de la pandemia. La verdad de la pandemia, quién ha sido y por qué. Entonces el conocimiento cambia a las personas. Hay muchas personas que son buenas pero que están engañadas. Y yo siempre he trabajado por ellas, ¿no? Cuando muchas veces te mandan, ay, ¿para qué vamos a luchar y para qué? Digo, no, yo estoy buscando a los míos. Estoy buscando a las personas buenas que están engañadas. Y cambiemos el mundo poco a poco, entre todos, o muy rápido, no sabemos cómo ni cuándo, pero hay que decir la verdad. Hay muchos hay que médicos decir que la han verdad. cambiado. Es decir, las cosas como son. En el 2021 era prácticamente el 100% del sector sanitario que, por los informes que yo veo, que no te afirmaban, ni mucho menos. O sea, la vacuna, dice, pero ¿estás seguro que esto va a ser la vacuna? El cuestionamiento era absoluto. Ahora no es así. Por tanto, yo también veo ese cambio en el sector médico. No todo el mundo ha mantenido la misma tesis, ¿vale? Entonces, eso es importante reflejarlo porque la verdad... ayuda a ganar los temas. Porque al final tú acabas consiguiendo un reconocimiento de la pública. La sentencia esta que comentaba de Burgos, la jueza reconoce que todos los informes son de la sanidad pública. Claro. No es que se haya ido a una privada, que también tienen validez, porque también tienen su número colegiado y su misma responsabilidad si me pongo ahí a soltar mentiras. Entonces, pero son de la pública. Entonces, eso ayuda mucho, ayuda mucho. Y si tú haces esa reclamación
un poco en esa línea, pero en ciencia tú lo puedes ganar. Pero rotundamente, la prueba está que hemos ganado 2 temas así en el ámbito laboral y que tenemos casi 70 reclamaciones hechas al Ministerio de Sanidad en base al principio de solidaridad. Que este principio es importante que la gente sepa que no es una cosa esotérica, no, es que esto es real. Una persona ya hay un precedente, en el año 2012, vacunado de la gripe, pues reclamó al Estado, se acabó con un 80 y pico % de discapacidad, quedó hecho polvo, y reclamó al Ministerio de Sanidad una indemnización de más de 400.000 euros. Bueno, ¿qué alegó? Principio de solidaridad. Oiga, usted Estado ha hecho campañas para decirme que yo me vacune, y yo le he hecho caso. O sea, te lo estoy simplificando. Sí. Perdió en primera instancia, perdió en segunda instancia, llegó el Supremo y dijo, no, a indemnizar. Claro. Principio de solidaridad. Por tanto, cuando ahora lo extrapolas a todo lo que es las vacunas, principio de solidaridad, pero como la copa de un pino, con la mayor ayuda de que lo tienes reconocido en el plan estratégico de vacunación. Principio de reciprocidad y solidaridad. Es que lo dice tal cual. Y precedente que lo sienta dice sentencia. Tal cual. Entonces tú basas eso. Ahora, la gente tiene que tener muy claro el tiempo. Esto no puedes reclamar cuando te dé la gana. Puedes reclamar cuando, si la persona lamentablemente ha fallecido, hay un año, no hay más, contra el Ministerio de Sanidad, o cuando hay lesiones importantes, cuando hay la estabilización lesional. La estabilización lesional es un concepto que no sabes exactamente cuándo se produce. ¿Qué es eso, no? Pues básicamente es, cuando ya no mejoro, cuando ya estoy estancado a nivel médico, se puede entender que estoy estabilizado. O también otro criterio es cuando a mí me dan el alta del servicio. Por ejemplo, te explico un caso reciente. Un trombo, un chico que le ha pasado a nivel ocular, ha perdido la vista, un alto porcentaje de un ojo. A día 2025 le han dado el alta ahora del servicio. ¿El alta es un criterio que el Tribunal Supremo marca de estabilización lesional? Sí. Traducido, oye, usted tiene un año, desde ahora lance usted un año para hacer una acción judicial contra el Ministerio de Sanidad. Claro, la mayoría de personas se vacunaron 2021, pero los efectos han sido brutales. Y además, como no se ha sabido poner una etiqueta, al principio tenías sintomatologías, pero no tenías diagnósticos. Cuando tienes un diagnóstico, sé cómo te puedo tratar. Cuando sé cómo te puedo tratar, lo intento. Y cuando ya veo que estás estabilizado, te doy el alta. Por tanto, hay una progresión. Muchas personas todavía no le habrá pasado el plazo para hacerlo. Si se te pasa el plazo, ¿qué opciones tendrás? La industria farmacéutica. Pero eso es otra vía. ¿La etiqueta tiene que ser long COVID? Ellos tienen que buscar... No, para nada. ¿Cuál tiene que ser el diagnóstico? No, que tú tengas, por ejemplo, lo que sea, fibromialgia, ¿no? Lo que tengas, fatiga crónica, lo que sea, el problema que sea. Una cosa en este sentido es... O el long COVID, el long COVID, que tú el long COVID también es una palabra que odio. El concepto, porque el nombre no me gusta. Porque no existe. Porque no me gusta. Pero un síndrome postvacunal, sí, porque además es que la pública lo está poniendo, porque además es que es así. Entonces, si tú tienes ya eso, o referencias antiguas, paciente refiere que historial médico previo, ausencia de patologías previas relevantes, tú ya tienes un expediente para hacer una reclamación. Es que ya lo tienes. ¿Y con qué tipo de profesionales te pones en sus manos? Porque, claro, llamar a tu puerta es evidente que les vas a ayudar, pero pasa lo mismo que con los sanitarios, que puede haber algunos médicos más despiertos y puede ser... Sin duda, lo hay. O sea, tienes que ir, llamas a la puerta, oiga, quiero que me defienda usted en este contexto. Y a lo mejor quiere o a lo mejor el no abogado quiere, ¿no? es el que cita los testigos, ¿no? Tiene que saber, ¿no? A ver, claro. A ver, nosotros al final trabajamos con médicos, ¿vale? De todas las especialidades, además de todas partes de España, y que tengan un poco de apertura mental. Ya, pero al final, claro, lo dices como si fuera fácil. Si me niegas la mayor, pero ojo, la apertura mental está basada en ciencia. Es que nada de lo que nada de lo que te estoy diciendo no está incorporado en informes públicos de salud. Nada que te haya dicho, a lo mejor no está en una sentencia judicial ganada. Es que esto ya no es una cuestión de opiniones, pero una cuestión objetiva. Ahora mismo la ciencia solo respalda o tiende a respaldar los efectos de trombos o de cuestiones cardiovasculares, pero no está aprobado que un turbocáncer sea
efecto Correcto. A nivel de turbocáncer es cierto. por porque ejemplo, yo- bueno, pero es que es grave el tema, ¿eh? Pero, exacto, el turbocáncer como tal, un estudio como tal, yo no lo he visto a nivel científico. Sí, los hay ya. Sí, ¿Sí? lo que pasa es que En aquí Estados volvemos en Unidos. Estados Unidos. En Europa yo no lo he visto, no tengo dónde basarlo, pero Marisa me ha dado una idea. Si tú te vas a la inmunidad innata y demuestras ese déficit, esa destrucción, y estás potenciando que yo no pueda destruir células cancerígenas, tú necesitas un oncólogo que avale eso, ¿vale? Por un lado, y por otro lado, con estudios objetivos que avalen eso. Entonces tú podrás tener un indicio de esa evolución. No te voy a negar que es un tema delicado, ¿eh? Y difícil de probar, pero sí que, por ejemplo, extrapolar estudios que puedan haber en otros países como en Estados Unidos va a ser importante para hacer esto. Que la gente que nos está viendo vea, porque estas son causas en las que primero no existe, después estás loco, estás mintiendo y al final hay un caso muy interesante que supongo que conoceréis, los polvitos para el culo del bebé. Sí, sí, sí. De talco, tan extendidos, tan utilizados. Bueno, pues ya por fin se ha conseguido cuando decía la justicia en Estados Unidos, no, esto no está relacionado con el cáncer. No hay causalidad. Y ahora sí. Empezaron a pelearlo hasta que consiguieron científicos libres e independientes con el método científico y dijeron, pues sí, y entonces en ese momento la empresa farmacéutica ha reculado, ha tirado de freno de mano y ha empezado a negociar directamente con los afectados porque se han dado cuenta que ahí es una de las piezas angulares a nivel jurídico aquí, y voy a ser muy breve. Esa parte del Pfizer-Gate tachada de los contratos tenía que ver supuestamente, según filtraciones, con las responsabilidades de quién derivarían, si de la industria farmacéutica o de los gobiernos por recomendarlo ellos. Efectivamente. Y ahí es donde está la madre del cordero, porque Efectivamente. los abogados que empiezan a litigar, donde se van a encontrar con el problema es quién paga la factura La fecha. final, quién paga la indemnización. La industria farmacéutica dice, yo no quiero historias porque con todos los millones que he recaudado, a ver si ahora no voy a Voy a sacar perder. pasta. Y el gobierno dice, oh Dios mío, es que esto pueden ser una millonada. Y como abramos esta veda Y y empiecen a cárcel. circular todos, vamos a esperar. Y la clave la ha dado Francesca ahora mismo. Medir los tiempos. Vas a ver, y me ha puesto un café con vosotros, a que esta charla que estamos teniendo hoy no va a ser censurada. Porque ahora ya vienen los tiempos de la verdad, porque algunos van midiendo los tiempos y dirán, bueno, ¿cuántos nos hemos quitado de en medio que ya no van a poder reclamar porque ya pasa más de un año? Hay gente que está teniendo eso en cuenta y están echando cuentas. Y ahora ya interesa porque es que la cosa, el otro día, bueno, unos cánceres de apéndice, ¿no? Nunca vistos en jóvenes. Y chupar la gamba, la cabeza de la gamba y echarse la siesta y la pizza margarita. Y, o sea, un montón de... que dices, qué poca vergüenza tenéis. Una cosa súper importante con respecto a los tiempos, que va por aquí, y muy rápida. Luz Montaner, ya sabéis que vimos el documental, Luz Montaner advirtió, nos contó en ese documental cuando fuimos a grabarlo a París, que a partir del segundo año era cuando iban a aparecer los síntomas en plan bestia. Eso se ha cumplido. De los 2, he dicho 2, ¿no? He dicho, de los 2 a los 10 años iban a empezar a aparecer. O sea, que podéis consultarle a él si aquellas personas que os hayáis puesto la pócima mágica, por precaución, sería bueno que denunciéis ahora por lo que pueda pasar en un futuro. Era solamente ese dato. Vamos a hacer un resumen final de cada uno de vosotros de un minuto, de qué conclusiones sacáis de todo esto que hemos tratado sobre la mesa y cómo podéis ayudar a las personas que nos estén escuchando. Marisa. Más que un resumen, lo que yo sí quería dejar por lo menos dicho es que en el año 2021 un médico de la Seguridad Social, muy preocupado por lo que estaba empezando a ver a raíz de toda la vacunación masiva, nos conocimos más íntimamente en ese momento. Íntimamente me refiero como profesionales, creo que estoy cachada. No, di la verdad, di la verdad. Se acabas de enterar, Marisa. Lo vemos en directo, sí. No. Me refiero a nivel profesional. Muy preocupados por, oye, estoy viendo muchísimos casos, muchas enfermedades que hay que eliminar rápidamente tóxicos. Marisa, date prisa en montar algo para que podamos realizarlo incluso de una manera legal y que todo pueda ir de una forma que tengamos capacidad de recoger público y que sea asequible, ¿no? Esto fue en el año 21-22, hemos ido evolucionando y a día de hoy hemos conseguido poner en marcha una terapia metabólica celular estructurada y
dinamizada para poder mejorar a estas personas con long COVID, con cualquier patología que venga, que sea una etiqueta de cajón desastre, tú ya te quedas aquí, no tienes nada más, porque aquí hay mucho tóxico que quitar, hay mucho spike que eliminar y no vamos a poder tratar genéticamente, porque eso ya no sé cómo se podría realizar dar para atrás una terapia genética, pero sí que se pueden hacer cosas para mejorar a personas. Y bueno, pues puedo decir que, Sí, por que, bueno, supuesto. pues hemos abierto el centro en Arroyomolinos, que estamos abiertos a empezar a recibir consultas de pacientes con este médico especialista en este tema, que pueden escribirnos a info@eaac.es para preguntar si quieren pasar una consulta con él y después ya valorar si hace falta si son susceptibles de esta terapia o no. O el teléfono, lo digo y ya me callo, 91 325 8434. Está en Arroyomolinos, al lado de la Plaza Mayor, y bueno, es una forma de intentar ayudar un poco a todo esto que estamos comentando hoy y que, de verdad, resumirlo para mí es inviable, o sea. Gracias, Marisa. Es inviable, hombre. Yo apuntaría también que ya no nos podemos fiar de las marcas que han estado interviniendo en todo esto. No solamente tienen pócimas mágicas, sino que tienen otros tipos de pócimas y otro tipo de productos, y obviamente pues ya sabemos quiénes han participado en esta despoblación, para utilizar sus palabras y que no nos censuren, quienes han participado, con lo cual fiabilidad cero. En este sentido también fiabilidad cero en las instituciones que han participado, algunos inconscientemente, como estamos viendo, médicos, periodistas, profesores inconscientemente por ignorancia, pero otros muy conscientemente, con lo cual aquí hay que hacer un gran debate social de decir en quién confío y en quién no confío. Y para cerrar, para mí entonces la clave está siempre, y siempre ha sido, que la consigna que tenemos que desarrollar todos y que tenemos que hacer es no tener miedo. Es que no podemos tener miedo a nada, y muchísimo menos al conocimiento. No podemos tener miedo. Cuando alguien llega y dice, ay, que no me cuentes. No, cuéntame, porque necesito información y necesito conocimiento en esta era en la que estoy viviendo, en el que todo el mundo me está mintiendo. Quiero añadir que Miedo cero. Más que no tener miedo, es actuar a pesar del miedo. Que precisamente ese indicador, Pues eso ese es, indicador, eso tengo es. miedo, es por ahí. Tengo miedo, pero yo actúo. Perdona, el miedo es una señal de alerta, que el miedo es un instrumento humano, animal, vegetal, súper válido, sin el que no podríamos vivir. Pero una vez que pasa la alerta, tú dices, espérate, y vamos a la reflexión, vamos al pensamiento, vamos a buscar fuentes, vamos a buscar datos, vamos a buscar conocimiento, no información, sino conocimiento. El conocimiento se obtiene después de mucha información y de que tu mente haya reflexionado. Y eso no está en las pantallas de los móviles, eso está en los libros, eso está en los artículos, eso está en un texto desarrollado, que te lo imprimes, te lo lees y te lo subrayas. Eso está en los apuntes que ha estado tomando Bea todo el tiempo, ¿no? Después la lista de la clase luego no lo va a pasar, en plan pollona, Por luego nos pasa los supuesto, apuntes. tiene una letra, Es mi oficio. tiene una letra muy bonita, pero vamos, Yo esto no, yo la he perdido. Yo me he vamos a copiado, hacer- la tenía cerca. Entonces, por eso tantas pantallas y tantas pantallas para los niños, por eso tanta tablet, por eso mientras los ricos ya sabemos pues que a ellos, a sus hijos, le siguen estudiando con boli, con bolígrafo, con libreta y escribiendo, porque es lo que te lleva a la reflexión, a tu detenerte y a tu pensar. Así que cero miedos, y en la tiranía de la mentira lo que tenemos que buscar es la verdad. Si me permite, leo la contraportada, que seríamos cualquiera de nosotros. A mí el ilustrador me ha puesto a mí, es en un laberinto donde hay mensajes contradictorios. Mensajes contradictorios. Nosotros con la luz buscando la verdad. Los tiranos no temen las armas, temen las preguntas. Por eso quieren que permanezcamos mudos y ciegos. ¿Lo vas a permitir? Recuerda que en la tiranía de la mentira, la única revolución, la única solución, el único remedio es la verdad. Así que no tengamos miedo a la verdad, que la verdad es más potente que la mentira, ¿eh? La verdad es más potente que la mentira. Y ellos son unos mentirosos. Y la verdad se demuestra sola con el paso del tiempo, que es lo que está pasando ahora, y solo la mentira tiene que ser financiada, mantenida a base de billetes, que también es lo que lleva pasando mucho tiempo. Francesc, ¿cuál es tu resumen? Bueno, mi resumen básicamente es que abrir puertas. Es decir, que tu mente esté siempre predispuesta a abrir una puerta para acceder a otra puerta y a otra puerta y a otra puerta. Es decir, que tú venzas los obstáculos a nivel judicial. Claro, yo me muevo en el ámbito judicial,
que es el que me permite abrir esas puertas. Por lo tanto, hay nuevos reconocimientos a día de hoy, 2025. No los teníamos hace un año, actualmente sí. Nadie apostaba por ello. La gente te decía que esto era muy difícil, las sentencias están. Después, patologías, muy importante. Cada vez estamos consiguiendo más esa relación de causalidad y, por tanto, abriendo puertas a las relaciones y las reclamaciones al Estado. Y en cuanto a las reclamaciones al Estado, sí que quiero añadir una cosa, que es que la gente no piense que por el hecho de que se han blindado los contratos la gente no puede reclamar. Eso es una confusión que las personas tienen. Tú, como afectado de efectos adversos, podrás reclamar o al Estado o a la industria farmacéutica por los daños que has tenido, aunque la Comisión Europea haya firmado lo que le haya dado la gana. ¿Y por qué? Porque el perjudicado no ha firmado ningún contrato de exclusión de responsabilidad. Por tanto, si tú ganas a la industria farmacéutica o ganas al Estado, es cierto que la factura final irá al Estado, pero no te priva de reclamar. Tenemos que ser insistentes, sin duda. Sí, sí. Bea, Voy a cierre ser final, un minuto. muy breve. Creo que lo que nos mueve a las 4 personas que estamos en esta mesa, a las que tengo ya el gusto y el honor de conocer, es algo que hay que poner en valor, y va a sonar muy hippie, y va a sonar muy inocente, y va a sonar... pero es el amor. Cuando nos hemos jugado cada uno nuestro honor profesional, nos hemos metido en el charco que nos hemos metido, ninguno somos antivacunas, ninguno somos anticiencia, ninguno somos conspiranoicos, ni hacemos cosas raras. Somos gente que profesionalmente llevamos una trayectoria rigurosa, comprometida, somos gente seria, somos gente estudiosa, somos gente serena. Y lo que hemos hecho, y lo tengo que decir, es un acto constante de amor. Y el amor es lo que nos tiene aquí hoy, lo que nos va a tener mañana, y lo que hace que para mí, en este resumen, quiera dejar de manifiesto que hay que seguir el trabajo de Cristina, que hay que ponerse en contacto cuando ustedes tengan la más mínima duda. Había una directiva a nivel europeo que se ha revertido aquí, pero después de que alguien se sometiera a un tratamiento que fuera experimental, debía considerarse que cualquier cosa que le pasara tenía que investigarse porque podía tener asociación con ese producto experimental para ver si se frenaba o no se frenaba. Eso se ha pasado por encima de una manera nunca antes vista, y así lo dice el informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea respecto a lo que ha pasado aquí y las normas que se ha saltado la señora von der Leyen con estas pócimas mágicas. Pero la gente debe saber que nos están viendo. Ese ictus, ese trombo, ese cansancio, esa regla, esa menopausia, esa infertilidad, todo eso, acudan ustedes a expertos científicos como Marisa, que la tenemos aquí, para que se hagan ustedes un chequeo, para que puedan salir de dudas. Porque no vale que el médico le diga que usted está loco, que usted tiene agonía, que usted ha visto un artículo mío de la señora Cristina Martín y ya empezamos. No, vayan a una científica, háganse una analítica, que personas que saben certifiquen. Y si consideran que tienen una cuestión laboral, una cuestión legal, una cuestión que reclamar, acudan a profesionales como Francesc. Y no es una cuestión de conflictos de intereses, es que es nuestro compromiso con la sociedad. Nosotros hacemos esto enfrentándonos contra viento y marea, no nos pagan las farmacéuticas. Es más, no nos paga nadie. Si es que, entre comillas, hemos perdido trabajos, hemos perdido tertulias, hemos perdido publicaciones, hemos perdido clientes, hemos perdido cosas porque nos han atacado al honor, y el tiempo está poniendo esto encima. Y como solo nos ha movido el amor por nuestros hijos, por nuestros mayores, por nuestros vecinos y por la gente a la que queremos, seguiremos aquí dando información, investigando, dejándonos las pestañas y, sobre todo, cuidándonos entre nosotros y poniendo en valor el trabajo de todos nosotros, porque, a diferencia de aquellos, nosotros sí queremos potenciar el trabajo que estamos haciendo todos. Y con eso me callo, pero me quedo súper a gusto. Un aplauso para las unidades. Yo quiero cerrar. No, pero déjame darte las gracias, Bea, porque se nos había olvidado lo del amor. Es que es lo que nos mueve a todos. Es que en realidad eso es lo que nos mueve a todos, todo lo que ha dicho está perfectamente dicho, y precisamente lo que nos prohibieron en la pandemia, ¿te acuerdas que lo decíamos? Era el amor. Lo que nos prohibieron fue abrazarnos, lo que nos prohibieron fue estar con nosotros. Eso fue insólito, porque siempre hemos vivido en tribus, siempre hemos vivido en comunidad. Pero hay almas que no están en venta, porque lo que está, el recipiente del amor es el alma. Hay almas que no están en venta. Las nuestras nunca lo estarán. Vamos a quemar esta Agenda 2030, como digo aquí, la estamos quemando. Hay almas que no están en venta.
Y yo pregunto, ¿vuestra alma está en venta? ¿Reflexionas este verano? Añadir para finalizar, primero de todo, muchísimas gracias a los invitados. Han hecho un esfuerzo titánico por estar hoy aquí en Podcast La Hoguera. Gracias. Con todo nuestro esfuerzo puesto de forma voluntaria, lo que estamos intentando es facilitar el camino a esas personas que tenéis que persistir. Que si encuentras una solución fácil, confortable y rápida, seguramente no sea el camino. Eso es lo que el sistema quiere ponernos sobre las soluciones que teóricamente tú esperas, porque lo fácil es que aceptemos soluciones rápidas y sencillas y confortables, pero que cuando tengas una puerta por delante, como te dice Francesc, que intentes abrirlas e insista. Y cuando abras esa puerta no esperes que esté el Edén ahí. Va a haber otra puerta que abrir. Que se oiga, decía Beata Legón, que este programa va a ser algo único y tenemos que luchar porque salga a la luz. Muchas gracias.